de grabar, pero la cámara de GoPro para grabar cuando estemos en la acción, ¿me entiendes? En la acción. ¡Hello! ¡Ho, ho, ho! Marciano Finanzas, ¿cómo están, gente bella, gente linda? ¿Cómo están el día de hoy? Déjame yo cambiar este background. No entiendo por qué YouTube, por qué Windows se me actualiza y se me actualizó como que con tanto disparate. Tantas cosas cambiaron. Pero ¿cómo están, señores? Día a día estamos aquí. Acostúmbrense a vernos por aquí. Yo sé que hace un tiempo atrás hicimos la costumbre de estar en este mismo canal. Los que están suscritos a este canal de hace mucho tiempo saben que este canal era de gaming. Y llegábamos a hacer live stream jugando Pokémon Go por horas y horas y horas. ¿Recuerdan? Y era 5,000, 10,000 personas que estaban aquí en vivo. 5,000, 10,000 personas que estábamos aquí todos los días. Pero eso era algo pasajero. ¿Por qué? Porque Pokémon es un juego. Es un entretenimiento. La diferencia de esto es que esto de finanzas va a ser para siempre. ¿Ok? Así que yo voy a llegar a viejo aquí con ustedes. Vamos a llegar a viejo, así que acostúmbrese. Yo voy a tratar every day de limpiar un poquito más mi voz para que usted se acostumbre. Hay que crear la costumbre de venir a estar aquí every day. No lo puedo hacer every day porque mira qué pasa. Yo no puedo darle a ustedes un horario de que no, que yo voy a estar en vivo todos los días a las 7 de la mañana. O yo voy a estar en vivo todos los días a las 8 de la mañana. No, porque yo salí de mi trabajo, que yo trabajaba antes, y vine a YouTube, que es otro trabajo, pero es un trabajo que te da un poquito más de libertad. Así que por eso es que yo no voy a salir de esclavizarme en un lado para venir a esclavizarme con ustedes. ¿Entienden? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Solamente los sábados es que yo voy a mantener la promesa de los sábados, tener el live stream de la comunidad. Y ese live stream sí, yo lo voy a hacer a una hora en específico. Todos los sábados al mediodía, 12, 1 de la tarde. Todos los sábados y hablamos y abrimos los mic. Abrimos los micrófonos con la comunidad. ¿Qué onda, mi gente? Vamos a ver los comentarios. ¿Qué lo que? A ver los comentarios. A ver, piensas bien, Marciano. Lo haces muy bien. Gracias. Y vamos a estar... Lo importante es eso, que vamos a estar siempre aquí. ¿Qué es lo que anunciará Solana hoy? Ya comenzaron las preguntas. Vamos a ver. Solana hoy. Marciano es el mejor. Estamos ready, Marciano. Saludos, Marciano, cabeza picha. Marciano, habla de la recesión. Eres muy duro, bro. Genio. Saludos desde Uruguay. Grande, Marciano. Gracias, señores. Muchísimas gracias por su apoyo. Pero yo le voy a pedir que también dejen un bendito like. Una manito arriba. Ayudan al canal. Marciano, ponte más activo con los lives que me pierdes. Perdóname. Por eso dije, voy a entrar al en vivo. Hablaste de SHIBA, he estado subiendo. Sí, tengo que... Ese va a ser el primer video de SHIBA. Ese va a ser el primer video de SHIBA que está subiendo. Y la gente tiene que entender que yo estoy muy feliz de que SHIBA recuperó su cero y recuperó su lugar número 15. Yo estoy muy feliz por eso. La gente piensa que porque yo dé mi opinión... Hay un grupito de gente, un pequeño grupo de gente. Vamos a darle. Vamos a darle con ese primer video. Vamos con Chivita. Muy buenos días, amigos y suscriptores del canal de finanzas. Antes de comenzar, te pido que por favor le des un like a este video. Necesito que se dejen sentir. Ok, yo sé que hay muchos bots estafadores allá debajo, pero los reales son los que dan like. Así que los videos necesitan likes. Dele like. Perdón, no le dé like. Dale una manito arriba. Manito arriba, pla, y ya. Señores, damas y caballeros, nuestra querida Chivita ha recuperado su nombre, ha recuperado su honor,
ha recuperado el puesto número 15. Y ojo, que yo creo que ayer se metió al puesto número 13. ¿Ok? Yo creo que ayer se metió al puesto número 13. Yo no sé cómo yo voy a tener que tatuarme aquí, que por el hecho de que yo haga una crítica al equipo de Chiva, yo no estoy en contra de la moneda. Ojo, yo vendí como inversionista, como alguien que tenía $20,000. Yo saqué mis $20,000 por decisiones del equipo, pero eso no quiere decir que yo estoy en contra de la moneda. Yo no sé cómo explicarle eso. La gente del Shiba Army quiere que usted entienda eso. No, es una estupidez. Está en contra de una moneda, es una estupidez. ¿Ok? De que no, que yo quiero que esta moneda caiga. No. Que no invierto en la moneda. Ya eso es decisión propia mía. Pero yo hice un video de que Shiba me sorprende. ¿Dónde está? Y en ese video yo dije, coño, me sorprende. A ver, ¿dónde está el video? Porque además quieren ver lo malo que Marciano hace de Shiba. Shiba Inu me sorprende. Coño, ¿cuánto tiempo tiene ese video? 2 semanas. ¿Y qué yo dije en ese video? Y entren y véanlo. Shiba, yo dije, coño, Shiba me sorprende que a pesar de todo lo malo, Shiba no había tenido una gran caída. Yo lo dije. ¿Y a qué precio estaba Bitcoin en ese momento? Vamos a ver. Bitcoin estaba a 31,000. Coño, yo digo la vaina como son. Bitcoin estaba a 31,000. Míralo aquí, ahí dice Rapid Bitcoin. Pero eso es el mismo precio de Bitcoin, ¿verdad? Ustedes saben que Rapid Bitcoin es una moneda que tiene el mismo precio de Bitcoin. Así que yo no tengo que buscarlo mucho, mira. Rapid Bitcoin 20,000. ¿Y a cómo está aquí? 20,000. O sea, aquí un maximalista de Bitcoin se está explotando la cabeza. Se está explotando la cabeza con esto que yo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque Shiba está en el mismo puesto con prácticamente el mismo cero, lo único que un punto menos. Pero Bitcoin ha perdido $10,000. Aquí está. Y Shiba está en 10. Eso es algo que hay que aplaudirlo. Eso es algo que yo lo aplaudo. Dejen de vivirse esa película de que no, que me enseñan en contra de Shiba. No. Satoshi, sí. Y yo hice un post en Twitter, búsquenlo. Cada vez que Satoshi habla, baja el precio de Shiba. Y muchos del Shiba Army estuvieron de acuerdo conmigo. Cuando Satoshi se queda callado, que no dice nada así. Cuando Satoshi Chitochi, ¿dónde está? ¿Qué es lo que yo veo con eso? Que lo que más le hacen daño al ecosistema de Shiba son la misma gente que están detrás del ecosistema de Shiba. ¿Dónde está el post que yo hice? Y tú verás a la gente contenta y diciendo, en este estoy de acuerdo contigo, Marciano. Porque es que lo que yo estoy diciendo es que se cae de la mata. ¿Dónde está? Mira. 132 likes. Fun fact, cuando Satoshi Kusama no habla, Shiba sube. Shiba Army es mejor así. ¿Tú estás tratando de entender el punto que yo te explico o no? Lamentablemente, la gente que están detrás de Shiba ahora mismo son los que más han afectado el ecosistema de Shiba. Mi opinión, ¿ok? Pero eso no quiere decir que yo estoy en contra de Shiba. Ojalá, y lo digo de todo corazón, yo aquí no tengo que ser falso con nadie, a mí no me pagan, yo no tengo dinero en Shiba. Ojalá que Shiba explote y sea una de las top 5 monedas. Que sea la moneda número 1. Yo no tengo nada en contra de una moneda, al contrario, yo sé que muchos de mis marcianos están metidos en la moneda, tienen dinero ahí y se emocionan cuando Shiba sube. Pero fíjate que Shiba subió y no fue por nada que dijo Satoshi, no fue por nada que dijo Milkshake, no fue por nada que ellos dijeron. Shiba subió porque la comunidad quiso que subiera. La comunidad tiene más poder y eso es algo que por eso fue que yo entré en Shiba desde el primer momento. Yo no entré en Shiba de que por Satoshi. Tú entraste en Shiba por Satoshi, por Chitochi, dime. Tú entraste en Shiba por Milkshake. Saludos para Milkshake, la quiero mucho y todavía me sigue. Pero tal vez me tiene silenciado. Digo yo, es una estrategia, pero bueno.
Tú entraste, pregúntate a ti mismo, Shiba Army, ¿por qué tú entraste? Tú entraste por la comunidad, tú tienes que ser fiel a la comunidad. Y la comunidad no le hace mucho caso y es una realidad. Por el hecho que yo diga esto, no estoy atacando a Shiba ni nada. La comunidad no le hace caso a Satoshi o Chitochi. No le hace caso. ¿Cuántos Wellis se compraron? Shitoshi y Milkshake quieren que tú compres Wellis, pero ¿cuántos Wellis se compraron? Cuando yo vengo y digo Wellis fue un fracaso, yo no estoy hablando mal de Shiba Inu. Es que tienen que tratar de respirar, ver el video y tratar de entenderme, ¿ok? Felicidades para Shiba por la gran subida que se pegó. Muchísimas felicidades. Shiba me sorprende, me sigue sorprendiendo y espero que de todo corazón, espero que continúe sorprendiéndome. Se mandó hasta los 11.75, o sea, subió al precio que subió cuando Bitcoin estaba a 31,000. ¿Cómo te queda el ojo? ¿Cómo te queda el ojo? Muchos marcianos, ¿cómo así, marciano? Que tú haces video cuando Shiba cae y no haces video cuando Shiba sube. Aquí está el video, felicitándolo y tratando de explicar a ver si me entienden. Shiba Inu, vamos a ver, en ese tiempo Polygon Mati tenía 0.64 centavos. Vamos a ver ahora, ¿dónde está Polygon Mati en comparación a Shiba? Ah, marciano, que ahora tú eres Shiba Army. Anda al diablo, pero es que aquí uno no puede decir una vaina. Aquí uno no puede decir realidades. Mira Polygon Mati, ¿dónde está? 10 centavos menos que Shiba. Mira Avalanche. Mira Avalanche. Avalanche estaba en $27. Mira Shiba. Ahora está en $17. Esto es mentira. Es mentira lo que yo estoy diciendo. No es mentira. Son realidades. Y yo siempre me voy a pegar a una realidad. Mi decisión de estar o no estar en Shiba, eso es mi decisión mía, propia, por mis razones. Pero eso no es que yo estoy en contra. Tienen que entender que la vida no es blanco y negro. ¿Ok? Hay muchos colores. ¿Qué color yo estoy usando hoy? No es ni blanco ni negro, ¿verdad? En las cosas hay muchas variantes. Muchas variantes. Prueba de que la comunidad no le ha hecho caso a Satoshi y al grupo de desarrolladores es BOM. ¿Dónde está BOM? ¿Quién compra BOM? La gente no compra BOM. ¿Cuántos holders tiene BOM en vida real? ¿Cuántos holders tiene BOM? 46,000 holders. ¿Tú crees que 46,000 holders es la comunidad de Shiba realmente? Saca cuenta. Saquen cuenta. ¿Cuánta gente tiene Leech? Y eso no es hablando mal de Shiba, eso es una realidad. Yo aquí vengo a decirle la realidad. ¿Cuántos holders tiene Leech? No sé. A ver. 29,000 holders. ¿Tú crees que eso representa a la comunidad de Shiba? No, la comunidad de Shiba. Y ese es el análisis que yo hago. No le hace caso a los desarrolladores. Y eso yo creo que es bueno. Yo creo que eso es bueno. Que la comunidad no le haga caso a los desarrolladores. Eso ha sido todo. Contento de verdad porque Shiba recuperó su cero. Y es muy bueno eso para la comunidad en general y para todo. Mis mejores deseos para Shiba y para el Shiba Army, que lo están haciendo muy bien en no hacerle caso a todos los disparates que viene y te lanza Shitoshi, que Chibochi NFC, que los metaversos, que la verga y su hermano. Bueno, hasta aquí. Bye, bye. Así es que se habla, coñazo. Ahí está. Marciano, comprémosle de nuevo Shiba, pero hay que verlo como un Doge. Es que yo quisiera verlo como un Doge, pero tiene gente detrás. Ese es mi miedo. Yo quisiera verlo como un Doge, pero esa gente detrás tomando decisiones son los que están dañando la vaina. No es de sorpresa que Fran se llenó de valor, Fran Ruiz. Y lo dijo. Fundador de Shiba Inu desaparece. ¿Qué él dijo? Él lo dijo en un video.
Él lo dijo en un video de que Satoshi es quien más le hace daño al proyecto de SHIBA. Él lo dijo en un video. Son todos ladrones. Hoy llevas el color del amor, marciano. Yo siempre llevo el color del amor. Yo siempre llevo el color del amor y la paz y las bellezas de las naturalezas. Primer video. Marciano, recomiendo invertir en Bitcoin si baja el precio. Yo no hago recomendaciones aquí de nada, ¿ok? Square Token, Square de Guarby, háblame de eso que dijiste que no iba a subir más de 5. Ya yo hice un video de eso. Otra vez. Otra vez, ¿ustedes quieren que hablemos de Goarby? ¿Qué les digo de Goarby? Que ya yo hice un video de eso, tienen que irlo a ver. Invierte sin conocimiento. Por ahí está, busquen el video. Debate sobre Goarby intenso con invertir sin miedo. Ahora no compren mi baja. Los dominicanos, no más Goarby. Yo creo que ya sabes por qué somos Cosmos está. Marciano, no hables de Goarby, es una estafa. Ya yo dije lo que tenía que decir. Prefiero Goarby, jajaja, prefiero meterme droga. Espérate. Marciano, ¿puedes hablarnos de Bitcoin? ¿Crees que en verdad baja a $9,000? Brother, yo no sé, bro. Yo no sé. Yo no sé. Entre escuchar a Marciano y escuchar a Dilo, me voy a ir a ver Dilos. Gracias por tu comentario. Ya salió Baby Co. ¿Qué importa quién está atrás de la moneda? Estamos aquí para hacer dinero. No los quiero para amigos. Army con nadie. Yo compro y vendo activos, no personas o amigos. Veo mucha oportunidad, entro. Exactamente, perfecto. Mm. Después del debate candil ha ido en decadencia, Marciano. Bien, brother, pero tú estás aquí. Gracias. Estamos en momento de capitalización del mercado. ¿Cuánto más o menos se demora Chiva a subir para que nomás falte un cero? Marciano querido, el pueblo está contigo. Muchísimas gracias, señores. Gracias al pueblo que está conmigo. Ay, coño. No, estafa. Hay una prolificación de estafas que dañan la confianza de cripto.
Ángela, un live de la nueva red de estafa. Hay una proliferación de estafas que dañan la confianza. Víctor, hola, ¿conoces el caso de Cuadriga? Sí, yo lo conozco. Los que no lo conocen ese caso son la gente que meten dinero a Goarby. Esa gente no conoce ese caso. Marciano, Dilo siempre habla de ti. Creo que no se olvida. ¿Y qué dice Dilox de mí? ¿Qué dice Dilox? Ay, chivita, ¿cuánto cobraste por CryptoMine? Como $200. Gané a CryptoMine. Ustedes vieron aquí, yo hice video de eso. Cuando cayó Marciano, es buena oportunidad de meterle a Rose. Loco, si tú crees en un proyecto, ahora es buena oportunidad de meterle y olvidarte de eso. O de hacer swing trade. La arrogancia. Pero señores, dejen cada uno con lo suyo. Vamos a dejar de sufrir por los demás. Yo sé medio arrogante, pero imagínate. Cada uno con lo suyo. Víctor, ¿qué piensas de Stake DeFi CRO? Desde Londres, gracias a tu consejo. Yo estoy haciendo staking también DeFi de CRO. Yo hice un video de eso. Son buenas oportunidades. La gente buscará opciones para ganar algo extra. Los play to earn son buena oportunidad. La gente buscará opciones para ganar algo extra. Marciano, ¿qué opinas sobre? En ese stake de CRO me fui a la Verge. TDE me falta un mes. Habla de Solana, la app de alquilar carros. Voy a hacer ese video. ¿Qué opinas de Solana, Marciano? Solana ha estado en la boca de muchos. Hice un video sobre si Solana está en peligro. Yo creo que hay que tener en cada una de a poquito. Por si una se cae, nosotros quedamos aquí en vivo. ¿Ok? Quedamos aquí vivos, digámoslo así. Marciano, ¿qué pasó con tus Axis? Diablo, yo tengo que hacer un video de eso. Espérate, ¿conoces exchanges cripto que hayan cerrado en los últimos años? Exchanges de cripto. No. Dogecoin es descentralizado. ¿Qué es lo que tú dices, Tigre? No hay retroceso. ¿Quién es que está ahí? Ese es Rolando. Esa frase no es de Rolando. ¿Y el qué es lo que tú dices, Tigre? De Rolando también. Marciano, ¿qué opinas sobre Star y su token Polis? Sale pronto el stake. ¿En qué precio compraron Axis? En máximos. Sí, jodidos. Axis, mira, yo ahora mismo me estoy enfocando en los proyectos grandes de aquí. Ahora mismo yo estoy enfocándome en esta moneda. Esta moneda es la que yo sé que no va a bajar ni a subir. Y estoy recolectando dólares, acumulando dólares. ¿Aún tienes el internet de Tesla? No.
El pronóstico de muchos fue que Bitcoin llegaría a 15,000. ¿Y tú crees que Marciano llegaría hasta ahí? Brother, yo no sé. Es que no sé. Que si digo que sí y no, estoy jodido. Digo que no y sí, estoy jodido también. Así que yo no sé. Yo creo que nadie tiene una bolita mágica. Yo creo que eso de hacer un video diciendo el precio va a llegar hasta aquí, eso sabemos que es de más una estupidez. Son Mila de Rolando, salúdame en tu live, soy de Argentina. Saludos, mantenimiento a la red de Ethereum, programado para el 227. Manipulación clara. A ver. Marciano, ¿no has vuelto a hablar de Luna? La de la C, esa luna no va. Yo no tengo confianza en esa moneda, eso es un shitcoin. Así que... ¿Aún tenés BNB? Claro que sí. Todo depende del mercado. Claro que sí. Y he comprado de a poquito. Marciano, habla de Quantum. Ay, Dios mío. Diana, ¿tú estás en Quantum? Diana, tú estás en Quantum. Yo después de haber perdido la guerra frente a Goarby, no quiero decir que otras plataformas... Pero es que estamos cerca. Él puede recogernos a los dos. Yo creo que estamos cerca. Él puede recogerme a mí aquí, a ti allá y ya. No, pero estoy averiguando y creo en tus análisis. Ay, es que Quantum. ¿Qué es Quantum? ¿Qué ofrece Quantum? Es lo mismo que ofrece Goarby. Quantum es lo mismo que Goarby, lo único que es mucho más nuevo. Y ya, pero ¿qué te ofrece Quantum? ¿Qué te ofrece Quantum? Ni aparece la página. Quantum. ¿Cuál es la página? ¿Cuál es la página de Quantum? Déjame ver si le hago un videito para... Quantum, coño. ¿Cuál es la página de Quantum? Ni me sale. Marciano, necesito contacto de un desarrollador dominicano. Marciano, mi análisis me muestra dentro de un año, 100 años volverá. Coño, se borraron varios superchats. Coño. Pierde el miedo, es la oportunidad de hacerte millonario. Las shitcoins sólidas, dice Roger Trinio. Marciano, ¿ya viste los videos exchanges de Saitama que ya pasó de Certic? Vamos a ver qué dice la comunidad para el próximo video. Vamos a ver. No, espérate. Vamos a ver qué dice la comunidad. Vamos a ver, ustedes van a decidir. Quantum. Click ahí. A ver, para llamar. Yo voy a llamar a Roger. Y le voy a decir que me dé un update en Click ahí. Aquí. Y hacemos un videito corto. Por ahí anda Rolando. Rolando, ¿tú estás por aquí? Tú estás en el live para llamarte de un pronto. Rolando, Bitcoin, Genesis Network. Vamos a ver el interés de la comunidad. ¿Cuál va a ser el próximo video? ¿O cuál más? Hay que poner una acción ninguno de los tres. Porque hay gente que va a decir ninguno de los tres.
Y si anulamos la... Déjame ver si Rolando está por aquí. Pero que si tú estás en el live stream, para yo llamarte. La idea es, yo voy a llamar, si es Quantum, abro y digo mi opinión de Quantum. Si es Clickey, es llamar a Roger. Llamar a Roger. A ver, vamos a hacerlo aquí lo más transparente posible. Porque mira, el dueño de Clickey es muy amigo mío. Y Rolando, digamos que estamos en paz. Estamos en paz. Hay una amistad ahora, pero vamos a dejar que la comunidad sea quien decida. Y Quantum es el próximo Goarby. Próximo Goarby. A dejar que la gente vote. Y está la opción de ninguno. Aquí hay 1,200 personas. Tomen una buena decisión, por favor. ¿Ok? Tomen una buena decisión. Tomen una buena decisión. El futuro de este canal está en sus manos. Los de Goarby riéndose de los cripto inversores. ¿Y qué piensa ahora de Goarby con los cajeros de tarjeta de crédito y el juego NFT? ¿Cómo ves realmente? Igual, esos son puras promesas. Puras promesas. Goarby, imagínate. ¿Qué hacía Goarby? Goarby no era de que hacía arbitraje, ¿recuerdan? ¿Qué hacía Goarby primero? Tenemos que usar la cabezota. Dios nos dio una cabeza. En la cabeza hay algo que se llama cerebro. El cerebro guarda información. Debemos de guardar información aquí en la cabezota. Goarby primero era de que arbitraje, ¿recuerdan? Después era minería. ¿Recuerdan eso? ¿Tú sabes lo que son eso? Todo eso es cuento. Todo eso es cuento. Cuento del momento. ¿Recuerdan cuando yo hacía minería? ¿Ustedes olvidaron eso ya? Goarby, minería. Ustedes olvidan muy fácil que este payasete, que quiero que él venga, quiero que el de invertir sin conocimiento venga también para preguntarle, invertir sin miedo. ¿Cuándo es que tú vas a venir para un live stream conmigo? La gente te aclama. Yo quiero que venga Camilo a que me explique qué diablo pasó con la minería de Goarby. Si la minería está pagando menos ahora. ¿Tú sabes qué ellos hicieron? La minería está pagando menos. Ahora vamos a meterle el cuento a la gente de un juego NFT. ¿Qué pasó con estas granjas de minería de Goarby? ¿Qué pasó con la supuesta granja de minería? Es que la mentira, la cabeza de ustedes debe de explotar. En un momento tiene que explotar de tanta pupú que nos meten en la cabeza. Recuerdan que Goarby hacía minería y después de que hacían arbitraje. ¿Recuerdan que hacían arbitraje? Goarby, ¿cómo funciona inversión en arbitraje? ¿Recuerdan que tú ibas a la oficina y veías... ¿Dónde está? Espérate. Oficinas de Goarby. Espérate. ¿Ustedes no recuerdan eso? Que en esta oficina había máquinas atrás de que haciendo arbitraje. Que el mismo payasete fue. Míralo. Hale así cuando tú entres. ¡Yeah! Yo me río. Vayan votando. Mira, de que hacían arbitraje. Ustedes no recuerdan eso. Y ahora hacen NFT. Ellos van a venir y le van a decir que ellos van a sobrevivir a Superman y ustedes se lo van a creer. Ellos van a venir y van a decir, el próximo proyecto de Goarby es que vamos a revivir a Superman. Y ustedes van a decir, es verdad, Marciano, van a revivir a Superman. Aguanta, Marciano, que van a revivir a Superman. Señores, métanse en Goarby si ustedes quieren. Métanse en Goarby. Metan su dinero, vendan su casa. Pero no le crean toda la payasería que ellos dicen, señores. No pueden ustedes... O sea, no sé, yo tengo algo aquí que... Suelto en banda el tema de Goarby. Vamos a ver cómo está la gente. Ninguno de los tres. Ahí está, señores. La gente no quiere que hable de ninguno de los tres. Aunque me interesa ese 30% de Quantum. Me interesa ese 30% que quiere que yo hable de Quantum. Está interesante. No se meta. Marciano, habla de dos que pusimos. El mundo desea verte junto al CEO de Máximo Martínez. Yo quiero que yo lo invito a Máximo Martínez a que venga aquí en el canal, aquí, que entre y hable.
Pero ni tiene valor para mencionar mi nombre. ¿Cómo va a venir aquí? No creo que él venga, de verdad. No creo que él venga. Y ahora ellos quitaron el juego. Déjame ver. ¿Ustedes no recuerdan que el Square Token... ¿Ustedes no recuerdan que el Square Token era de que la NFT? Ellos también soltaron eso. El diablo. 12%. ¿Dónde está el juego del NFT de GoArby? Vamos a ver. Lo sacaron del vaina. Lo sacaron del white paper. Oh, son unos duros, papá. Sacaron el juego NFT del white paper. Son unos duros. Yo ven los videos. Son los más duros. Son los más duros. La gente de GoArby. ¿Dónde está el Square Token? Lo más chistoso de esto es que aquí tú ves cómo ellos lo repartieron. Y eso tú entras aquí y tú ves cómo el dinero está repartido. Ay, Dios mío. ¿Dónde está el NFT de GoArby? No, porque ya los NFT pasan de moda. Ustedes no... A ver. Yo los que me... ¿Dónde está el juego NFT de GoArby? Junio del 2022, lanzamiento oficial. Ya llegó, ya pasó junio ya. Ya junio está casi pasado ya. Y lo que... ¿Dónde está el juego NFT de GoArby? ¿Tú sabes por qué ellos lo quitaron? Porque yo dije que ese juego yo lo habían copiado de Titan Vaina. Y la quitaron. No, papá, yo lo que me río mucho de lo que ellos hacen, señores. A ver. Juego NFT. ¿Cuándo fue esto que subió? ¿Es el juego? Coño, ¿y dónde está NFT de GoArby? Vamos a salir del tema ya. Ya vamos a salir del tema. Espérate. Pero es que yo no puedo creer que ellos ya lo borraron. Míralo aquí. El internet tú no puedes borrar la cosa. Sí, tal vez tus seguidores se hacen lo loco, pero el internet no borra. El internet no borra. Juegos NFT, Go Fintech, y era la vaina de Tetan Vaina que se habían robado y ahora no está. Ups, olvida eso, que la gente, míralo aquí, míralo aquí, míralo aquí. Ah, míralo aquí. Oh, pero fui yo que lo dije. Pero es mi mismo Twitter que está. Ay, GoArby reveló la estrategia. GoArby no murió, revelamos la estrategia. Míralo aquí, míralo aquí. ¿En qué página es esa? GoArby.com. Déjame ver si lo quitaron, espérate. GoArby.com. A ver. A ver si lo quitaron. Y ya, y salimos de eso. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esta imagen, ¿quién me la consigue? ¿Quién me consigue esta imagen? Eso es Square. GoArby.com. Yo lo que me río con GoArby, señor. Ustedes yo creo que no se han dado cuenta que uno lo que se ríe. Espérate, que me mandaron un super chat. Marciano, el juego es una copia de Bomb Crypto. Busca y haz la comparación. Solo le cambiaron el nombre. Saludos desde New York. Yo no me voy a poner a joder con eso. ¿Tú sabes por qué yo hice el video? Porque el CEO me mandó a que yo hiciera el video, pero yo no estoy en ello.
No estamos en esa gente ya nosotros. Huepa, un 44%. Pero hay un 30% que quiere que hablemos de Quantum. Me sorprende. Bueno, clic ahí. Bueno, Roger, mi comunidad. Bueno, déjame ver. Roger, mi comunidad no está en eso. Bueno, brother, ahí están las votaciones. La comunidad mía no está en eso. Imagínate. La gente quiere el de Quantum. La gente quiere el de Quantum con un 30%. Vamos a ver, vamos a dejarlo ahí a ver. Vamos a dejarlo ahí a ver. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí a ver. A ver qué dice la gente. Le robaron los NFT a Tetan Arena. No, es que tú no te das cuenta, los José. Es feca sobre feca que le están metiendo y la gente se lo cree. Ahora, éramos arbitraje. ¿Ok? Éramos arbitraje. De ahora somos minería. Tú te metes a la página de GoArby. Éramos arbitraje primero. Ahora vamos a hacer minería. Ahora vamos a hacer NFT. ¿Dónde está el documento? Yo muestro la cosa y ellos la borran. Yo muestro la cosa y ellos la borran. Chequea. Chequea. ¡Ay, Dios mío! Han borrado el PDF. ¡Oh, my God! ¡Cuánta feca! Espérate, no. ¿Dónde está el documento de GoArby? Business Presentation en 9 idiomas. Spanish, presentación en español. Y los otros idiomas. Oh my God. Oh no. Esto es temporalmente inactiva. Borran las cosas. Pero lo bueno. Documento de GoArby. ¿Dónde está, baby? ¿Dónde está? About Us. Vamos a ver About Us. Crypto Mining. Ah, míralo aquí. Antes eran aquí. Vean esto hoy que lo van a borrar mañana, ¿ok? GoArby, ¿qué era? Minería, arbitraje y trading. Si son tan exitosos en la minería y en el arbitraje y en el trading, ¿por qué diablos van a hacer un juego? Yo me río. Pero si usted quiere meter su dinero ahí, métalo. Yo no estoy diciendo que no lo meta. No, que yo no tengo... Me dice Marciano, sacar una foto. Es que no, es que el que me quiera creer... Hay dos opciones que ustedes tienen. ¿Tú me crees o no me crees? Y ya. Y ya. Es así. Roger mandó $5. Tranquilo, platicamos cuando clic en un 100% quema de monedas en unos días. Bueno, mi comunidad, por lo menos las 1,200 personas que hay aquí, no quieren el tema. Está Click ahí, está en último lugar. Y yo tengo un dinero ahí en Click ahí. Pero imagínate, yo no puedo forzarle a mi comunidad. ¿Quién fue que dijo? A Marciano, ¿dónde está? Habla de plugin. Moonbeam. El juego sale el día 1 del mes que viene. Ya es. Vamos a ver ese juego. Diles que borrar para que se vea más real GoArby. Mira, exacto. A mi gente de GoArby, borren esto que se ve mal. Porque ya ustedes no están haciendo mining, ¿verdad? Las oficinas de Dubái, allá no hay minería. ¿Dónde está este man? Este sí yo quiero. ¿Qué es lo que? ¿Estás ready para entrar en vivo conmigo? Dime, para hablar como amigos. Háblame rápido. Marciano, los que no quieren video tienen una opción y los otros votos se dividen entre 3 opciones. Trata de traer al loco de los lentes. Marciano, te envié un Twitter. Sí, le pega a GoArby como a cualquier otra estafa. A ver, Twitter. Gracias, maestro, por darme la oportunidad de dialogar con usted. Como un chaval que lleva años admirándolo desde lo trabajaré con la pasión y entregaré más.
Duro, brother. Esto le pega a Goarbi. Habló el jefe. Esto le pega a Goarbi, habló el jefe. Son proyectos malos. Esto no deben guardarse. Lamentablemente, algunos de estos proyectos malos tienen una gran cantidad de usuarios, a menudo adquirida a través de incentivos inflados, marketing creativo y esquemas Ponzi. Uf. Léanse esto, léanse esto. Déjame llamar al... ¿Cómo se llama el gentilicio de Dubái? ¿Cuál es? Dubaites. Déjame llamar a este Dubaites. Cógeme el teléfono, por favor. Dubaites. Estamos llamando a este personaje. A ver. Habla del inversor Winner. Dubañense. Dubaitis. Dice aquí. Dice Google. Estamos claro que es una estafa, pero la aproveché y le saqué $5,000. Coño, un aplauso para ese tipo. Un aplauso para ese tipo. Dubayenos. Invertir sin conocimiento. ¿Por qué no me coge el teléfono? Mira como yo lo tengo grabado. Ay, yo lo tengo grabado de invertir sin miedo. Qué va, tengo invertir sin conocimiento. Mira qué triste se ve eso ahí, ¿ah? Marciano, ahora mismo me agarró aquí en una entrevista dura, papá. ¿En una entrevista dura con quién? Ok. Dubayena. Invertir sin miedo. Tú eres un tiburón. Tú puedes. O el que en la oficina de Goarbi. En la oficina de Goarbi ahora mismo. Esto se va a poner bueno se va a poner esto. ¿Qué onda, mi parcero? ¿Qué onda al dubacense más rico de Dubái? Mi rey, usted sabe que estamos aquí en Dubái y que aquí en Dubái las llamadas por WhatsApp no están permitidas, pero dime, ¿qué tú quieres, mi rey? Ahora mismo me agarró en una entrevista, papá, lo sé, NFT. Espérate, esto se va a poner bueno, señores. Nuestro querido colombiano dubanense, hombre que espérate, esto se va a poner bueno, señores. Se va a poner interesante. Es mejor momento para entrar. Ahora mismo que el token de Goarbi está explotando, un buen momento. ¿Sí o no? Yo lo dejo que él venga y no sé. Yo sé que ustedes no quieren esto, señores, pero es que el entretenimiento me mantiene también. Ay. Mira ese fondo, Marciano, mira ese fondo, papá. Prepárate que lo que viene es fuego. Ya usted sabe. Usted sabe, yo ando tranquilito aquí, trabajando, investigando. Por ahí miré el video que hizo. Un video sin fundamento, sin conocimiento. Uy, bueno esto. A ver si entra mi amigo. A ver, espérate. Sí, por eso quiero que entres, para que me ayudes a mí y a mi comunidad para entender ciertas cosas, tales como por qué el precio sube, cosas así. Si tú puedes, te mandé un enlace que tú puedes entrar ahí, activa la camarita, o si quieres, por voz lo podemos hacer. Goarbi tiene proyectos para curar el cáncer y resucitar a Jesucristo. Vamos a ver, señores, vamos a ver.
Bueno, señor, un 31%. Me interesa ese 31% que quieren que se hable de quantum. Me interesa ese 31% que quiere que se hable de quantum. Y Rolando, ese 15% está bueno. El que está feo es mi amigo. El que está feo es mi amigo Click ahí. Ingresa, papito, al enlace. Tú le das ahí y tú puedes entrar y hablamos un ratito. Venga. Por favor, que sí. Ellos mismos compraron su token para hacerlo crecer, para atraer gente y después venderlo cagándose más en la gente. Mira la cara de la vieja chismosa. Aguanta, Goarbi. Sin fundamentos. Diablo, pero. Entra, boy. Entra, baby boy. Bon le está evaluando para ir a Binance. ¿Quién te dijo eso? Papá, tú eres de lo mío, Axel. Tú eres de lo mío. No me hagas eso. Mándame un audio. Genesis Network. Marciano tiene que prender el ventilador y destruir a Goarbi a más no poder. A ver, manda un audio de 1 minuto. Pero mi rey, si usted ya sabe, papá, usted ya lleva 1 año en esta compañía, usted es un tipo duro que le ha hecho un seguimiento, usted sabe por qué el Square Token ha subido, usted sabe que con los nuevos productos del token, los nuevos productos de IANGO, los nuevos productos del NFT, papá, todo lo que se viene, entonces eso ha tenido una oferta y una demanda, ¿sabes? ¿Sabe qué? Vamos a ver si puedo ingresar ahora mismo, me interesa entrar ahí a ese, no sé si estás en vivo, papá, para enseñarle, para explicarle, muchacho, me extraña que usted es marciano. Cuando yo lo conocí, usted era marciano con conocimiento. Ahora con lo que ha venido pasando es marciano sin conocimiento, ¿sabes? Te tengo un video duro que lo llevo ya haciendo como 2, 3 días, duro, papá. Donde, bueno, no digo más. Venga, papi, pero entra, ahí está el enlace. Entra por voz. Entra por voz. Esta es tu casa, mi casa, tu casa. O te paso algo por audio nada más. Perdón a mi inversionista serio, por favor, yo espero no perder... mira, Franklin, ¿quiere entrar? Diablo, pero es que Franklin... Es que yo no sé si Franklin tenga el power. No sé si Franklin tenga el power que tiene Camilo. Estoy en una entrevista, mi rey. Diablo, está en Dubái. Me muero de envidia. Está en Dubái. A ver, ¿qué me dice Axel Moreno? Es en serio, te voy a mandar el comunicado. Mándalo. Habla de, yo tengo power, vamos a programar. Ven, Franklin, te mando el enlace para que entre por cosa. Pero si es que te estoy viendo, tú estás en vivo, papá, déjame, ya te hago un jaque mate ahí, voy a descargar un VPN. No, pero tú puedes entrar sin VPN, creo que no hay problema, tú entras por aquí. Porque tú un programa no es WhatsApp ni nada. Diablo, o es que ninguno con video pueden entrar. Déjame ver si... No. ¿Qué ustedes creen? ¿Entramos a Franklin o no vale la pena? ¿Entramos a Franklin o no vale la pena? ¿O lo dejamos así hey, acento raro no es colombiano puro. Ve, tienes acento colombo venezolano. Tiene valor el tipo. Sí, tiene...
Es un duro, es un duro. Yo lo voy a tratar, yo lo voy a felicitar. En verdad yo no lo voy a atacar. En verdad yo no lo voy a atacar. ¿Ok? En verdad yo no lo voy a atacar. Ando en la calle, mi bro. Vamos a programar. Estos millonarios que siempre están en la calle, yo no entiendo. Estos millonarios de GoArby, porque yo me imagino que Fran ya debe de ser millonario. Tiene un año en GoArby. Millonario debe estar. Fran. Haz una colaboración con Bitcoin Sin Frontera. Te mencionó en unos últimos videos. Pero me mencionó para pelear o para educarme. No estoy no estoy en pelear ahora. Estoy en aprender. No estoy en pelear. Dile que yo voy a cualquier debate con él. Debate, conversación, enseñanza, enfrentamiento. Dile por qué no están certificados por Certic. Ay, 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 ay. Fran, háblame por Telegram para reírme. Coño, que no sé. Franklin, perdón. Hola, bebé. Hola, bebé. Dime, háblame, dime. Háblame. Chico Palado, seguro la monta mañana. Te mencionó para debatir. Él es Bitcoin maximalista. Marciano, pero demuéstrale a tu comunidad con pruebas. Métete a GoArby y hablas con resultados que tengan. Venezuela 31. Es que el hecho de que paguen no es prueba. ¿Ok? Coño, es que yo lo he explicado muchísimas veces eso. Yo solo trato de explicar eso a la gente y la gente no entiende. Vamos a ver. Mi rey, ¿sabes? No, bailas, no me deja ingresar. Sale aquí error, error. Es porque está bloqueado. Pero nada, dale tranquilo que te voy a dar una primicia a lo que se viene, papá. ¿Tú te acuerdas de Luna? ¿Sabes? ¿A cuánta gente hiciste perder con esa moneda? Bueno, por ahí va el tema. Prepárate, no son de guerra, papá, no son de guerra, sino es que tú eres marciano sin conocimiento. Yo pensaba que él iba a decir luna de vaina. Déjame ver. Y no se puede por... Pero sí se puede por audio. Y si entra por Twitter. ¿Te acuerdas de Luna? Déjame ver. Él no es colombiano, él es dubanense. Él es dubanense. Dubanense, él es de Dubái. Pero coño. Cónchole, papi, pero coge el teléfono. Un hombre millonario. ¿Y qué fue? ¿Tú tienes internet gratis allá en Dubái? Oh, papá. Pero yo estaba en Dubái, yo hacía live stream y todo, yo no entiendo. No puedo usar, oye, no puedo usar el internet gratis. Bro.
Yo lo entiendo. Estos millonarios. ¿Estás arriba de un camello, eh? No, hombre. No, papá. Un paquetito de 500. Envíame el link y te aclaro todas tus dudas. Venezuela 31. No sé. No sé. Es que la gente quiere al del camello, eh. Déjame ver si le mando otro enlace. ¿Qué le mando? Un enlace de Telegram. Déjame ver. Déjame ver si por aquí él entra. Dale, mi rey, termina ahí lo tuyo, termina ahí lo tuyo. Ya vamos a programar y vamos a hacer algo bien bueno. Con tiempo, papá. Con personas que estén ahí, con mediadores. Listo, no como la última vez que fue una recocha. Esta vez iba en serio. Más en serio que nunca. Uy. ¡Ay, qué tanto hype, Dios mío! Yo me tengo que ir y ya, a ver. ¿Y si te llamo por Telegram, brother? Es que no, es que me tiene desesperado. La gente quiere carne ya. Estoy creando mucha expectativa. ¿Cómo era la del argentino que era una estafa? Marciano, no lo intentes más. Está claro que no quiere entrar. Coño. Déjame ver. Franklin, entramos a Franklin por él. De cómo estafar a mi líder. Entré de pronto al live porque ando en la calle. Entonces programamos y hacemos live, cualquier cosa, no hay miedo. ¿Entiendes? No hay miedo. Pero muy interesante, tú hiciste un video de cómo estafar a una aplicación, vamos a decirlo así. ¿Por qué no hace otro video probando GoAlbi para que estafe a GoAlbi? Cómo ganarle a las estafas, ahora me recuerdo. Entonces, a un video de cómo ganarle a la estafa de GoAlbi según tú. O sea, tú tuviste el atrevimiento probando. Prueba, entonces dejé esa prueba pública para toda tu comunidad. O hacemos algo, te creamos una cuenta con $1000 y lo que se genere, lo que se haga, lo donamos. Y está rico, se lo donamos ya a tu comunidad. Tú me dices. Pero con esa cuenta, que las ganancias van a ser donadas a tu comunidad o a cualquier otra cosa, tienes que hacer video coge la llamada presentando todo el proceso y ya luego haciendo tus deducciones. Y nada, brother, ya tú sabes. No, papá, en carro público mandándome una... No, millonario en carro público. Yo no entiendo, estos son millonarios raros. Loco, pero coge la llamada, ven, entra, ven, para que tú expliques a la comunidad, ven. Yo no voy a hacer un canal destapando estafa. Uno se busca en problemas con mucha gente. Y es un termonuclear para Cuba. Franklin, mira, ve. Viste que tienes que hablar con prueba porque tienes tu comunidad en una trinchera. Venezuela, ¿tú quieres? Venezuela 31.
Tírame por Twitter y voy a entrar contigo. Ven, imagínate. No aparece. Hay uno que está montado en un camello y no tiene internet. El otro está en una guagua pública y no se puede parar. Y son millonarios con GoArby. Vamos a ver. Entren. ¿Quién quiere entrar? ¿Qué dijo Solana? Solana. ¿Qué dijo Solana? Solana ha dicho algo nuevo. Vamos a ver. Espérate. En Colombia también hubo una pirámide llamada Merlin, donde dejó sentados a un poco. Se repicó Marciano. Agrega tu WhatsApp, Bárbaro. Tú si eres criminal, que yo te voy a dar mi WhatsApp. Venezuela 31. Mierda, me pasaron ahí. Marciano, soltemos a esa gente. Vamos a ver Venezuela 31. Tírame por Twitter. No te puedo yo dar mi WhatsApp aquí, abusador. Dime aquí en Twitter, mira aquí. Yo soy Venezuela 31. Y yo entro. Si tienes Twitter, avísame. Y entra tú, mira. Tú tienes refuerzo. Si tú quieres, lo hacemos así. Tú puedes venir con 2 gente que tú elijas. Ustedes 3 en contra mía. Dale. Porque tú dices que tú y yo solo no podemos, que debe de haber mediadores. Elige tú los mediadores. Y ven, vamos a darle. Trata de que esos mediadores sean full GoArby, ¿ok? Full GoArby. Venezuela, tírame por Twitter. Coño, es que esta gente no entiende. No tienen Twitter, no puede ser. No puede ser. Tírame por Twitter. Ven, mediadores, querrá decir 5. Sí, puede traer 5 en contra de 1. 5 puede traer. Generación Zoe. Métele dinero a mi estafa, nos hace publicidad y te estafamos al final. ¿Qué te parece? Es una buena, muy buena opción. El riesgo porque hay gente sin criterio propio y se lo crearía entrar en Go. Millonario sin Twitter, yo no entiendo. Y Twitter es... Yo no entiendo. Yo no entiendo. Vamos a ver. Tengo... No, lo siento. Tengo ganas de hacer eso. Tengo ganas. Guionar Sánchez, entra también al debate. Ven, entra también para que me diga eso en vaina. Que se traiga el CEO también o ande en camello. ¿Viste el token de GoArby cómo subió? ¿Cuál es tu punto de vista? Ayer subí un video sobre eso ya. Vamos a hablar de eso ahora. Por lo menos ese sincero, necesito el enlace de tu plataforma para invertir. Bueno, 46%. Ese 31% de Quantum me llama la atención. Son todos re guapos hasta que tienen que hablar. Coño, yo no entiendo. Con Marciano, ya fuiste mejor, dedícate a otra cosa. Pero Sánchez... Si tú estás aquí, tú me estás apoyando, ¿ok? Como las 1,260 personas que estamos aquí esperando que entre, el video no va. Deme un segundo, vamos a hacer un poquito de limpiado por aquí, espérate. Deme un segundo, vamos a limpiar un poquillo. Windows, eres un disparate. No sirves para nada, Windows. Windows, te odio. Mira, pero es así, con ganas, papá. Dani, no está activa la computadora para pasarte un video. Los guerreros del teclado no hablan de frente ni con base. Yo no entiendo cuál es. Venezuela, ven, Venezuela 21. Coño, pero Dios mío. ¿Y se está creando la cuenta de Twitter? No, papá, millonarios que no tienen cuenta de Twitter. Yo no entiendo. Estamos aquí esperándolo todavía.
Pero cuando tú dices que anden, oye, Franklin dice que quiere hacerlo más formal porque anda en la calle, pero tú andas en una guagua pública, porque yo hago live stream en la calle, yo paro mi carro y yo hablo con quien sea porque ando en mi carro. Es que tú andas en una guagua pública. Dime la verdad, que yo lo entiendo. Yo andé en guagua pública siempre, toda mi vida. Yo no entiendo estos millonarios. No. ¿Dónde están? Ah, pero nadie viene. Nadie viene. Y no quiero abrir el Insta. El Marciano, dedícate a vender hamburguesas. Las cripto no son lo tuyo. Wow, Jonathan. Wow. Gracias, me voy a llevar de tu consejo. Voy a hacer un vaina de Marciano Fu. Ya, pero no quiere que veas furgoneta en la que va. Eso es lo que yo pienso. Déjame ver, pero no hay internet en la calle en República Dominicana o se te acaba el paquetico. No lo puedo llamar, no me deja llamarlo. Vamos a ver qué va a decir. No aparece ninguno, no, papá, imagínate. ¿Qué hacemos con gente así? Seguimos y soltamos a toda esa gente en banda. En Twitter menciónenme, ¿dónde están? Voy a poner un vaina, ¿dónde? Voy a ponerte Twitter, a ver. ¿Dónde están? A ver. Marciano, estoy enojado contigo. Dale banda a esa gente. Son estafadores, pagadores por tiempo limitado. No, solo inflaron el precio. Eury, te pido perdón, de verdad. En verdad te pido perdón, brother. En verdad. Yo te entiendo tu punto de vista. Coño. Pero a la gente le gusta esta vaina. ¿Me entiendes? Entonces, el que dice poco es porque sabe poco. Vamos a ver qué dice Franklin. Líder, yo no pienso como mucho. Hay gente que piensa que va a vivir en un carro. Yo estoy construyendo mi casa. Mi casa es primero. Y luego un vehículo. Eso es relativo, eso es lo de menos. Porque si por vehículo es, uno hasta lo alquila. Eso es disparate. Yo pienso en mi casa primero y es lo que estoy construyendo. Y todos lo saben. Entonces, sí, ando en una guagua a mucha honra porque eso no es una falta ni un pecado. Ni nada malo. Yo no entiendo. No, hay cosas que yo no entiendo. Entonces, vamos a hacerlo más formal, mi líder, tranquilo. Hay cosas que yo no entiendo. Yo no entiendo una gente que tiene 2 años en GoArby. No, perdón, señores. Yo vengo de abajo, ok. Yo vengo de abajo a bajísimo. Pero no entiendo cómo una gente que es uno de los principales en GoArby anda en guagua pública. Lo siento. No lo entiendo. Perdónenme, ok, porque yo vengo de abajo también. Y yo andé en guagua pública, yo andaba a pie. Yo caminaba de mi casa a la escuela, caminando, porque no tenía dinero para coger una. Y en la ciudad, mira. Déjame buscar Google Maps. Les voy a enseñar dónde yo vivía. Espérate, para que no vayan a decir, Marciano sí es. Coño, Marciano no es humilde. Mentira del diablo. Te voy a enseñar de dónde yo caminaba. Pero yo no tenía GoArby en ese tiempo. ¿Tú entiendes la vaina? Te voy a enseñar desde dónde a dónde yo caminaba aquí, para que no vengan a creerse la película. Mira. Alma Rosa, Lomina. ¿Verdad? Lomina. ¿Dónde está? Mi casa. Narcisa, a ver si me ubico. Paseo de los Artistas. Sabana Larga, Carretera Mella. Y esta vaina que le cambian el nombre. Supermercado, el mercado de Lomina. Espérate. Diablo, ¿dónde es? Pidoca. A ver si me ubico. No me he ubicado todavía. Los Trinitarios, Mendoza. Megacentro, ya me ubiqué. Yo caminaba de aquí aquí. Yo vivía en esta casa. Ahí yo vivía. ¿Verdad? A ver si ponemos un puntico aquí. Un puntico aquí. Yo caminaba de ahí. Coño, ¿cómo lo hacemos? Vamos a ver, digamos desde ahí. Yo caminaba de aquí al direcciones. Vamos a poner Fabio Mota. Yo caminaba esto, que 6 minutos en carro, pero caminando eran 36 minutos. Diario caminaba yo para ir para mi escuela, pero yo no cogía esa ruta.
Rosa Duarte. Yo cogía otras rutas. Era 1 hora caminando. Diario. Pero no me diga a mí que tú tienes 1 año. Por ahí es que yo vivo, Marciano, por Megacentro. No me diga a mí, lo siento. Tú tienes 1 año en Goarby y tú eres una de las voces principales en Goarby y tú no me digas a mí entonces, coño. Megacentro, Ayuntamiento de Pidó. ¿Qué era mi calle? Carretera Mella. Sí. Déjame ver si se ve lo que era mi casa por aquí. Espérate. Mierda, no entra hasta allá. No entra hasta mi casa. El carrito de Google no entró hasta donde yo vivía. Ya tú puedes sacar cuenta desde ahí. Esta era mi calle. Yo vivía para allá adentro. No entra. El carrito de Google se devolvió de ahí. Eso es racismo en contra de lo que es pobre. Para allá no entra, para el callejón. No entra el carrito de Google, no. Coño, le dio miedo al carrito de Google en entrar, pero yo vivía aquí. Para que no vayan a decir, no, Marciano no es humilde. No es eso. Es que, Dani, como una gente que tiene 2 años en Goarby, es de los cabecillas de Goarby. No menciones, no, espérate, no menciones a esa gente, espérate. Es la misma gente. Millonario en Goarby y me dice a mí, yo lo llamo y me dice, no puedo hablar contigo porque estoy en la calle. Entonces yo digo, pero ven acá, yo voy en la calle. ¿En cuál calle? Porque anda en una bus, en un autobús, en una zona. Aquí en la calle. Y llamar, ¿verdad? Yo puedo salir a la calle, dejar el teléfono, venir para casa y volver. Y ese cuento de que estoy comprando una casa. Yo antes de tener casa yo tenía carro, porque hay que moverse. No. A mí no me hagan eso. Vamos a ver, Venezuela. Muerto Franklin ya. Franklin descalificado para hablar aquí, Franklin. Descalificado. Franklin, estás descalificado. Ahora que imagínate. Vamos a ver. Si la cara principal del CEO tiene 2 trajes nada más. Llegando a tu casa, ábreme la puerta. Comprando Luna, to the moon. Sue. Binance, we're kicking exclusive multi-year NFT partnership with football legend Cristiano Ronaldo. Sí. Está en la ruta Duarte San Isidro. Ay, no, métele trocha investi en la vida. ¿Dónde están? No, yo me voy ahí ya. Marciano, banda con esa gente. Atención aquí, los exchanges más grandes se están despidiendo personal. Guarda este comentario. Este año dejarán de pagar. Ay, coño. Yo al revés, Marciano, antes andaba en un auto y desde que invertí en cripto tengo que caminar. Es difícil la vaina. Marciano, yo era así, casi vecino tuyo, soy del Almirante, ya tú sabes. Tumba eso, tumba esa gente, ya. Mira, me interesó este número que tiene Quantum. Vamos a darle seguimiento un poquito a Quantum, porque veo muchos interesados. Vamos a hacer otra encuesta. Suelten banda todo. Ya. El que quiera decirme algo que entre aquí a hablar conmigo. Ok. Ay, cumpleaños de mami mañana. ¡Oh! Saque ese pana que lo diga en vivo. Eso es lo que yo quiero. Yo quiero que yo tenga en vivo. Porque si yo lo digo aquí, tú te has dado cuenta que Goarby, cada cosa que yo digo, ellos la arreglan. ¿Me entiendes? Pero en un debate, yo lo agarro. ¿Me entiendes? Y se lo entro suavecito. Mi rey, pero ¿cómo tú vas a decir eso? ¿Tú estás loco? ¿Tú estás aburrido de la vida o qué? Si el último video que te dice... ¿Qué fue lo que yo dije? Trata de que esos mediadores sean full Goarby. Si tienes Twitter, avísame. Y entra... Mi rey, pero ¿cómo tú vas a decir eso? Tú estás loco, tú estás aburrido. Venezuela 31. Venezuela 31 dice que me etiquetó en Twitter. A ver. Pero es que déjame ver. Que son... Señores, espérate. ¿Dónde están? A ver, debe de ser aquí. Me etiquetaste en Twitter. ¿Cuál es tu nombre en Twitter? Troch Investing. Loco, métele Troch Investing. Échale un vistazo. Florida. Espérate. Comprando Luna. To the moon. Llegando a tu casa. Pegando una estatua. Mira, que Uphold va a cerrar cuenta en Venezuela. A ver, déjame ver.
A ver qué dice el público que está aquí. A ver. Voten, coñaz. Voten, coño. No. Pasa el tema, coño. Pasa el tema. Hijo de... No, pasa el tema. Esperamos. Y vuelvo y repito, yo no me estoy burlando de que una gente ande en buseta. Yo andaba a pie. ¿Ok? Yo andaba a pie, pero la historia no cuadra. La historia no cuadra. ¿Pasamos el tema o pasa el tema? 68%. Adiós. Binance. Bueno, pasa el tema. Suelta esa gente. Vámonos con Binance. Coño, un 33% quieren que esperemos por Venezuela. Marciano, ¿quedó con cuánto? ¿No es posible que sean los mismos dueños de GoArby buscando liquidez para GoArby? Eso es lo que pienso. Eury Díaz. Me está mandando fotitos de la subida. Franklin sigue, señores. Sigue mandándome mensajes, Franklin. Binance. Ok, vamos a darle aquí. Llegó la ballena del canal. Saludos cubanos desde Alemania. GoArby no sirve. Ponzi. A ver. Binance y Cristiano Ronaldo. Colaboración. Huepa. Hay que ver. Dice, nosotros vamos a cambiar el juego y subir el fútbol al siguiente nivel. Y este es solamente el comienzo. Cristiano Ronaldo plus Binance NFT. And I'd like to announce my partnership with Binance. Ay. 6 minutos, señores. 6,000 likes. Yo no soy full NFT ni full Cristiano Ronaldo, pero yo no soy ignorante. Yo veo aquí la cantidad de gente y la cantidad de gente que van a venir a ver este video también, pero se asocian, parece que a otro nivel, Binance y Cristiano Ronaldo. Colaboraciones claves. Hay que darle, ¿le damos seguimiento a esto o no? Dígamelo con un like en este video. No sé, han venido muchas colaboraciones así de artistas, futbolistas, lanzando NFT. ¿Qué lo hace esto diferente, Marciano? ¿Qué lo hace esto diferente? Bueno, estamos hablando del Cristiano Ronaldo, el atleta más seguido del mundo, ¿verdad? Dani, Cristiano Ronaldo es el atleta más seguido del mundo, ¿no? Tiene 101 millones de seguidores en Twitter. Tiene más que Elon Musk. Sí, pero en Instagram también, Cristiano Ronaldo. Vamos a ver en Instagram, Marciano. Ajá, pero y McGregor y Floyd. Hay que ver. Vamos a ver. Un artículo de alguien, de un periódico, en vez de estar buscando uno a uno, porque ahorita está uno que uno no conoce. Cristiano Ronaldo, 458 millones. Busca a ver Floyd Mayweather. A ver, Floyd Mayweather. Floyd Mayweather. No, papá, el atleta 28, pero por mucho.
Y también la colaboración distinta a las colaboraciones que ha hecho Floyd Mayweather. El diablo. ¿Esa foto es real? El diablo. Y para bajarse de ahí. O sea, la foto está tirada al revés. Todo está al revés. Sí, y eso es un sitio opuesto así al revés. Pero está dura la foto también. A cualquiera. Eso es un sitio de esos que hay al revés. Debe de ser. Porque esa computadora sí. Todo eso está pegado. Ok, eso no tiene que ver con el tema. Pero Floyd Mayweather ha hecho colaboraciones. Ok, vamos a recordar Floyd Mayweather y quedó en problema también por Ethereum Max. ¿Recuerdan? Porque estaba promocionando, pero era promocionando una estafa clara. ¿Ok? Y él no sabía. Aquí tenemos es... Claro, loco, que la gente cree que los estafadores no son millonarios. La gente, tenemos esa mala... Los dueños de la estafa no son millonarios. Los empleados, como los que tú estabas hablando ahorita. Exacto, los que andan en... Exacto, pero la gente tiene que dejarse de ese cuento de que los que vienen a estafar son pobres. No, hay estafadores que son millonarios y lo que quieren hacerse es más millonarios. Claramente el que le pagó a Floyd Mayweather para esta estafa era millonario. Bórrense eso, que tú piensas que los estafadores son pobres, que no tienen... No, los estafadores andan en Ferrari, andan en Bugatti, son millonarios vendiendo sueños. Los dueños de la estafa, claro que sí. No Franklin, obviamente Franklin no. Obviamente Franklin no. Entonces, esto no creo, yo obviamente no es una estafa, es lo lógico. Binance va a vender de manera exclusiva los NFT de Cristiano Ronaldo. ¿Ok? NFT, pieza de deporte y vaina. Y al decir que solo es el comienzo, vamos a ver qué trae. Ayer en un grupo me estaban diciendo de Presidente, la mejor cerveza, el verdadero sabor, no es patrocinado. Presidente NFT. Presidente lanzó unos NFT. ¿Ok? Y fue una propuesta interesante. No, esto no es, espérate. Presidente, cerveza, NFT. Porque los NFT, y para que me entiendan, los NFT es una tecnología. ¿Ok? Donde se aplica esa tecnología es diferente. Pero los NFT es una tecnología y tienen, yo no digo que no, que los NFT son un disparate, no. Tienen un significado. La cerveza Presidente lanzó unos NFT que eran sorteándolo porque ellos no necesitan tu dinero. ¿Okay? Ellos no necesitan tu dinero. Ellos sortearon unos NFT y los ganadores de esos NFT tienen acceso a cosas, entradas para eventos con las marcas. ¿Okay? Un tour para las instalaciones de la Cervecería Nacional realizado por el maestro cervecero Felipe. Cerveza Presidente gratis para ti y tus panas. Un kit de vaina. Participar ahora. Y era de una manera que lo hacían por un concurso que no era que tú lo comprabas y te regalaban tu NFT. Bien cool. Nuestros NFT pronto tendrán sus ganadores y pum, pum, pao. ¿Me entiendes? Eso es una buena integración de los NFT. Yo puedo venir aquí y regalar NFT de marciano. Y yo digo, bueno, si tú quieres los vende por ahí. Pero eso ya es otro tema. Pero bueno, esperemos que esto sea bien. Le vamos a dar seguimiento. No es con una estafa que se está asociando Cristiano Ronaldo. Debe de haber un dinero feo en el medio, un billete duro. Hay que ver también si Cristiano Ronaldo, hay que darle seguimiento si él es una persona que cree en las criptomonedas. Y eso es lo que va a hacer la diferencia en esto. ¿Lo está haciendo por dinero o él realmente cree en el futuro de los NFT y en el futuro de las criptomonedas? Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Ok? ¿Sigo todo por el video? Si les gustó, como siempre, una manita arriba, Anciano Finanzas, cierra la sesión. Otro video para la cuevita. A ver los comentarios. Saludos desde Francia. Habla de Clay City. Para nada, millonarios y billonarios. Habla de otras cosas y no de importante. Eres puro show. Con razón, Deluxe te metió la rata. Bien.
Cristiano Ronaldo tumbó el precio del stock de Coca-Cola con salir en un video diciendo que prefería beber agua. Tiene mucha influencia él. Es verdad, Cristian. Tienes poco de razón. Pero tumbó por unos minutos. Tiene más que todos en el mundo de Instagram. Ya tiene 10,000 likes el post. Dani, ve avisándole a TCK de una vez que haga los thumbnails para estos 2 videos que te voy a mandar in your face. Dile que si está preparado para el fuete que viene. Pam. Va, primer video. Yo ni sé de qué es el primer video. De SHIBA. 63% pasa el tema marciano. Señores, pero voten. ¿Esperamos a Cami y a Venezuela o pasamos el tema? Voten, que solamente hay 700 votos. Marciano, todos los de Goarbi se mueven de un lado para otro por el miedo. Ay, Dios mío, ¿qué dijo los federales? ¿Qué le pasó al mercado? Se fue a la verge. ¿Qué dijeron los federales? ¿Qué dijeron los federales? ¿Qué dijo la fe? Marciano, los temas más importantes como la transmisión de la fe. Deja a un lado el chisme de Doñita. 1,300 personas conectadas. Vamos a terminar el chisme de Doñita. El que compró ahora que no llore cuando todo suba. Joven trabajador, no pasa nada invertir $200 si pierden, amén, pero ¿y si se multiplican? Esto te pasa por andar pendejísimo con huevadas y ni Fed le caso hace a la Fed. Señores, pero ¿qué dijeron la Fed? Pásenme el vaina. Estás castigado. ¿Dónde están? Están castigados. Mira, tengo un hambre del diablo. Quiero un yaniqueque, loco. ¡Wow! Quiero una empanada. Se te pasó el primer video, Dani. Vamos a ver qué dijo la Fed, esperando que un marciano me mande lo que dijeron los federales. Siéntate, mijo. Te voy a contar una gran historia. Marciano, revisa el swap de Genesis Network. Marciano, me fue bien siguiéndote con tu consejo. Voy sell now. Voy a hacerlo por allá septiembre, en diciembre, Marciano, hasta pedir préstamo para invertir. ¿Qué dijo la fe? Es que lo que dijeron seguro es lo mismo. Vamos a ver. Fed. Coño, que es lo mismo, señora, que va a decir. Pero yo me meto, está bien. Es lo mismo que va a decir. Vamos a ver. ¿A ustedes les gusta verlo en vivo? Vamos a verlo en vivo. Denme un segundo. Dile a TCK que si él me hizo el vaina de la fe hablando en vivo para que me lo mente en el túnel. Dani, por favor. Un momento. Vamos a cortar la transmisión para escuchar a los fe hablando en vivo. Aunque yo te lo digo desde ya. Es lo mismo. Communities, families, and businesses across the country, everything we do is in service to our public mission. We at the Fed will do everything we can Vamos a hacer todo lo que podemos and price stability goals. para estabilizar el Look precio. forward to your questions. Voy a esperar por sus Thank you very preguntas. much, Chairman Powell. Gracias, Paul. Chair Powell, at Lo your mismo. Senate confirmation hearing, you were asked about the possibility that inflation is being driven by corporations in concentrated sectors of the economy. You said, and I quote, Le están preguntando. that could be right
It could also just be, though, the demand is incredibly strong and that, they're raising prices because they can, quote unquote. We're all Yo le seeing expliqué and esto ya en feeling un the video effects of ayer, pero vamos a inflation on darle. consumer Ustedes quieren esto, pocketbooks. vamos a darle otra vez. But corporate profit margins are not hurting. In 2021, the profit margins of the S&P 500 index surpassed Espérate. 12%, the highest profit margin on record, and is expected to be even higher in 2020. Corporate greed and consolidation are driving higher and higher prices for consumers above and beyond any inflationary pressures. Deme un segundo, Just estoy last arreglando esto quarter, para que lo vean bien. Tyson Foods, which sells 1 out of every 5 pounds of meat sold in the United States, Están preguntándole claims para... that their higher prices are due ¿Le dijiste a to TCK? rising labor and freight costs. Yet, they still managed to net an additional $500 million cambie el in thumbnail. quarterly profits. When it comes to rents, a corporate landlord recently remarked, and I quote, "We have an unprecedented opportunity to really press rents on renewals because the country is highly occupied. And so, where are people going to go? Vamos a ponernos serios They can't ya. go Bye, anywhere. bye, go, Arby. We have a tremendous opportunity Para que ustedes vean cómo to nosotros press podemos both cambiar todo on aquí. renewing leases for existing residents and to reset market rates, which we've reset numerous times, even this year," end of quote. This kind of blatant profiteering on the backs of hardworking families is simply outrageous. Could you elaborate on the role that corporations play in setting prices and how that is affecting inflationary pressures today? Would you also Espérate, está haciendo una pregunta larguísima. When you said perhaps corporations are raising ¿De qué prices, tan- quote, de qué tan- because they can? ¿De ¿Por qué él dice? Ok, una pregunta Sure, so, media complicada. Yo le voy a explicar la respuesta ahora. So matters of Una maldita concentration pregunta. in the economy represent a series of interesting questions that are largely not settled. For one thing, Muchas it is clear that preguntas. our economy has become more concentrated, largely due Es claro de que nuestra lower levels of economía- formation of smaller businesses. That has happened. It is not at all clear that there's a De que connection nuestra economía- espérate, estoy between arreglando a esto. more concentrated economy and, for example, inflation. And of course, matters of corporate concentration are outside the jurisdiction of the Fed. We really, those are for the competition authorities and really not Que me for gusta us que la cosa se vea bien, to discuss. perdón. In terms of why prices are going up, I think a lot of it has been. ¿Por qué los precios están a lot of the subiendo? places where prices have gone up quite a bit have been situations where supply is constrained and demand is very El precio ha strong. subido porque And en so take algunos cars, for lugares example. Demand for cars went up a great deal. la demanda subió During the mucho pandemic, people wanted to por ride la in cars rather pandemia, than public transportation, porque and la gente quería move trabajar y suburbs andar and en things su like carro that. en vez de Rates tomar were low. transporte The economy público. was stronger than Se está diciendo que people los precios expected. subieron en cosas por vainas Companies claves, couldn't really make more cars because Tú no you podías couldn't hacer raise más their output carro because of the lack of semiconductors. porque So no había when semiconductores. demand hits fixed supply, Así what que la happens is demanda prices fue go más up, alta que la margins go up. oferta. And so I think Y eso hace as que the suban los economy precios. returns to normal, we would expect those profit Cuando la margins economía to return suba, to more normal levels. regrese a la normalidad, esperamos que los Well, precios se recuperen. Chairman Powell, the example that I gave of Tyson, El ejemplo he que yo said te their di. prices were rising because of labor and freight costs, and yet they managed to net an additional $500 million quarterly profits. That I apologize. I'm having a hard time hearing your words. I'm sorry. Sí, es complicado Okay, para escucharla. Dice, estoy the pasando example trabajo that para I gave of escuchar. Tyson Foods, Ya le subí en el volumen. and the fact that they said that their prices were rising due to labor and freight costs, yet they managed to net an Entiendan additional cómo $500 funciona el million in gobierno quarterly aquí de los profits. Estados Unidos. How do you explain that? Eso es heavy, eso es bien, a mí me gusta. I'm not familiar with their profit and loss statement, but I will say, and again, there may be particular industries where there are Hay competition industrias issues. I don't know that, particularmente it's really not our focus or our authority. No es nuestro Well, do you have focus the opportunity o nuestra autoridad, to pero tú look tienes la at rising oportunidad costs and de ver los identify costos subiendo, corporations where they are gaining donde substantial profits, estén yet teniendo ganancias they keep raising y their siguen prices. subiendo los Do you precios? have a way of Si tú tienes una examining that? forma de examinar eso, I think we can see that, but nosotros I lo think, podemos ver, pero, our pienso job is to que keep, maximum employment and price stability. So la we're not- viejita le we're not está in the business of peleando de que regulating si él tiene individual control companies, sobre or determining los whether their precios, actions, for sobre example, las are empresas y los anti-competitive precios que suban y que or bajen. that sort of thing. That's more for
elected es más people and also para, for the competition authorities. para la, So we para do las look at that. autoridades y las autoridades que But bregan again, I con think la competencia, a no great deal mí. of the price increases that you saw were a matter of supply being unable to meet demand, and the result was prices moving up. In many cases, that was the story. Thank you very much. The gentleman Gracias. from North Carolina, Mr. McHenry, who is the ranking member of the committee, is now recognized. Well, Va a thank you, revelar Madam otro. Chair. I would, on this debate about corporate profits, I would commend to the committee Secretary Yellen's statement where she rejects the idea of corporate greed is to blame for inflation. And I concur. We have a complex set of issues. The fiscal house was certainly different than monetary policy. Tuvimos unos The extraordinary problemas. nature of the partisan American Rescue Plan, $2 trillion injected into a recovering economy, and Democrat policies to keep people out of the workforce for longer than the rest of the Western world also contributed to inflation. Están diciendo So los, that is a political los debate que, here on Capitol los Hill, que, Chairman Powell, and that la is on the corbatilla. Señora, no me political hagan side. desconcentrar, por What favor. I want to ask you about are the policy Te quiero tools that preguntar you are using. sobre las reglas, Now, las certainly, herramientas que tú estás you, usando. as chair of the Fed and the Open Markets Committee, Tú, took extraordinary measures in el the midst of the CEO de la pandemic Fed, to ensure that we didn't have further para contagion. asegurar de que no. And Se escucha bien including el audio, está muy alto, extraordinary está muy lending bajo. facilities, purchasing securities, keeping the funds, federal funds rate at zero. These were the right tools at the right time. ¿Tú crees que esas On the fueron fiscal las side, you have a piezas, partner las with herramientas bipartisan bills adecuadas to y keep el our tiempo economy adecuado? afloat during the government shutdowns? But like all the good firefighting measures, we should ¿Cómo? put them away when times change. I want to talk to you as you put these measures away, how you expect the economy to respond. So let's start Okay. here. What is your level Subiendo of los commitment? intereses. Él está subiendo los intereses ahora, pero cuando tú quites todas esas herramientas, ¿cómo la economía va a reaccionar? Our commitment is, and the reason is that we need to, in a particular situation, En we una have situación particular, labor market nosotros that's sort of unsustainably hot, and we're very far from our inflation target. We really need to restore price stability. Get inflation necesitamos back down to 2%. restaurar el precio y la Because without estabilidad. that, we're not going to be able to have a sustained period Porque of con maximum eso employment, where the benefits are spread very no vamos widely a- and where no people's vamos a wages aren't tener. being eaten up by inflation. Really, it's something that we need to do, we must do, in order to have that kind of a labor market. We'll need to do it. So as you pull back these emergency measures Mientras tú vas from quitando COVID, estas and herramientas you normalize rates de to what they de look like sort emergencia, of in the long run, tú vas a ir viendo how do you expect the economy to respond? cómo tú esperas que la economía va a responder. When we raise interest rates, Cuando nosotros and elevamos los also intereses to a lesser extent y when the balance aún sheet más bajo shrinks, extendido, what happens is lo que rates sucede go es up across the economy and financial conditions que generally tighten. And it's todo you can think of sube it en la as in economía. Interest-sensitive spending is an Los important place intereses- that'll be affected, and that's things like automobiles and other durable goods. Como If rates are higher, automóviles. then demand for cars will Si los rates moderate, están will altos, decline a bit. todo va a subir. The second channel would be asset prices generally. We don't target any particular asset prices, but higher interest rates tend to bring them down broadly. las tarifas That tends to están mean altas. a little bit less spending out of because people's wealth has perhaps declined a little bit. And the third channel can be the exchange rate, where tercer canal it puede also ser has el disinflation intercambio. effects. So overall, we have these effects on the economy. Our Tenemos intent, estos of course, efectos en la is to bring economía. inflation down to 2%. while preserving Nuestra, a strong nuestra labor market. intención As es I mentioned, bajar that has become significantly more nuestra challenging intención with es the bajar la events of inflación a un the past few 2%. months, particularly the war, which is driving gas prices up and Nuestra raising energy intención prices, es also food bajar. prices, and disrupting supply Jerome chains. Powell So acaba at de the same decir, time, you have a massive balance sheet. First begin with mortgage-backed securities. As we have a roll-off of the Fed's balance sheet of mortgage-backed securities, what are expectations for how that affects housing? So I think what will affect housing is the rate. The housing Ya ustedes industry and market are slowing down from a very, very hot pace, and that's partially because of higher el mortgage mercado de rates. real estate The está effects bajando. of shrinking the balance sheet will be marginal compared to the effects that we're seeing and expect to continue to see from rates rising mortgage rates.
But what are your expectations ¿Cuáles son and tus any further announcements? expectativas? Can we expect further Y announcements podemos esperar más anuncios en on adelante the assets you hold and the securities you hold? mientras Are there going to be balance sheet announcements in the coming weeks? va a haber un No, balance sheet so announcement. I would say this, we have a plan, we've Nosotros articulated it, tenemos the un markets are plan. forward-looking, they see it. Todos los mercados se están viendo and the hacia markets are, adelante. in a good place, I Los think, mercados están en un understanding buen what we're lugar gonna do, y and están that's- entendiendo. We're going to be allowing these Vamos a securities estar to mature permitiendo que and run esas off our balance sheet at that seguridades pace that we set. maduren. And it'll be 90 or 95 billion, I guess, by September now. It's about half of that. So that's what we've done, and we expect, the idea is that that'll just be on an ongoing basis in the background, and we think the markets can handle that. Y yo siento que los Treasury mercados issuance is way pueden down, so soportar we think there eso. will be demand for these securities. The Treasury will then reissue them in whatever form they think is appropriate when it relates to Treasuries. So. Thank you. The gentleman from New York, Mr. Meeks, Ay, who is ay, ay. also the chair of the House Committee on Foreign Affairs, is Va a now hablar el de recognized New for York 5 ahora. minutes. Thank you, Madam Chair. Mr. Chair, it's good to see you. And I know you'll hear a lot of probably political stuff going back and forth. But the American public is trying to understand the público language of which americano we're está talking tratando de today, entender so el that we can really lenguaje que understand what estamos. inflation is. Fact of the matter is, Ok, I esta just pregunta me recently gusta. was over in Europe. La gente está tratando de entender el There's idioma inflation que in se Europe, está hablando. just like there's inflation here. Although, as I talked to Christine Lagarde and others, they say the cause of the inflation may be El different. costo de la inflación The puede ser causes are different. They distinto. said that maybe demand Entonces la demanda, here, but not a case of demand there. no solamente la demanda Is ahí, to resolve para inflation resolver la in inflación Europe, for en example, en I was in Europa, Moldova, por ejemplo, 30% inflation rate. tienen un Gas, 30%, mencioné un $15 país, a gallon. $15 el Turkey, galón. 80% Turquía, inflation rate. en Turquía, Gas, 80%, $13 a gallon. $13 And el I could galón name places in Europe and de gasolina. From Europe to the United Y States. él puede nombrar los precios Is it en that we Europa had, hasta los Estados Unidos. Whether it's the ¿Será supply que chain, tenemos the China la shutdown, demanda your china complete que se shutdown, cierre, el completo zero cerramiento, COVID policy, la vaina con COVID, Russia's war in Ukraine, la maldita guerra de Rusia en Ucrania, COVID period. Isn't COVID? just a massive storm of everything ¿No is será what una contributes masiva to, tormenta de inflation and todo que causes está it all over the contribuyendo world? a esta inflación y el mundo entero? It's a little bit of everything, right? Esto es un So poquito I'm de talking to my todo que está constituents, jodiendo el trying to mundo y explain así to them le what echan la inflation culpa al is and what fucking causes it. Bitcoin. I would not single out any Yo no one voy a thing. poder I would una sola probably cosa, have to sino talk que about son the muchas conglomerate cosas. of things, Es because en if you un take punto away 2 or 3 macroeconómico. of those things, we might not be in the situation Si tú here. tomas 2 o 3 All de of it esas cosas que están unprecedented, sucediendo, tal vez all no of it estemos en la really misma out of the inflación. control of anyone. Out of De nadie. control of Democrats, out of control of O sea, si tú Republicans, sacas out of control Rusia, of puede ser que no sea presidents, out of igual. control of other governments. Is that not correct? El peo que hay Some en of el it is mundo. out of our control. For example, Todo the price está of fuera de oil nuestro and control. most of the Algunas price of cosas food. están fuera de nuestro control. And to your point, A tu Europe has much punto, more. It's much more about energy and food prices. sobre Very difficult energía y problems. And precio also de they, comida. Of course, have the European Central Bank has different countries, which and so they have to worry about the difference, the spreads between different countries, and that's a different challenge that we don't have here. We have the difference here for us. La diferencia is we aquí actually have a very strong economy. Nosotros tenemos una muy and fuerte well-recovered economía economy, and so y more que of va a our, recobrarse. inflation is from demand, and we do have tools to deal with demand. Tenemos That is the place where we herramientas actually para can bregar work, con la and that's what we're demanda, using our pero tools. And some of that was because Y during alguna cosa de the esas son. crisis Vuelve el that moreno. we had, we had to do certain things, Tenemos que hacer unas cosas stimulus and other things, to make sure that we kept our para economy asegurar que mantenemos stable. nuestra I mean, economía without doing those estabilizada. things, we Sin would have hacer been in esa cosa trouble. vamos a So the estar things en that we did problemas. going through COVID, Así que the las cosas que stimulus, nosotros trying to make sure hicimos, people kept their jobs, como el kept estímulo money por el coming in at the COVID, time, was what we mantuvo had to dinero, do. fue la Otherwise, cosa we que would have been tuvimos que in hacer. worse shape Si no or not hubiésemos have a estado strong peor, economy hubiésemos we have estado now jodidos. compared to other countries. Is that not A correct? diferencia de otros países, ¿eso es Yes, correcto? I would say it this way. Yo voy a decir que Our sí. inflation is Nuestra a consequence of inflación very strong demand, in part tiene una driven muy by buena demanda, una muy supplied fuerte by, demanda. What Congress did to support activity, in Y lo part que driven by hizo what el we did, but Congreso, lo also- que But that nosotros helped hicimos, stabilize our economy eso at that ayudó a time, que right? estabilizáramos la And economía, And if we sí. did not do That those is- things, Y si our no hubiésemos economy hecho may eso, not be as strong as it is hubiésemos right estado now. jodidos. I think that's right. That's Yo correct. creo que está Our economy correcto, is sí, strong. estamos correctos, todo el mundo está And let correcto. me jump to something else real Y quick. déjame because the saltar one algo other bien thing, rápido. I know Otra you cosa que quiero testified before decirles, the yo sé que tú lo Senate quieres yesterday, what justificar y concerned vaina. a number of my constituents that I talked to. Espérate, le voy a bajar a ello, ¿verdad? About, Espérate. can we resolve inflation Podemos resolver inflación without sin, increasing unemployment?
sin subir Because our el folks are desempleo. concerned about losing their Porque jobs nosotros and lo not que being estamos able preocupados es que la to, gente, if pero it qué works, maldito if they were desempleo, si aquí la gente, nadie quiere trabajar. Can you speak to what the Fed has seen during the last few years with respect to the relationship between La relación unemployment entre and el de inflation? unemployment, ¿cómo And is it unemployment y la possible that inflación? we can continue to have a strong labor market while also curbing inflation? It's certainly possible that we can. And there is a relationship between unemployment and inflation. Una relación entre el The challenge desempleo. now is that inflation is Hay una relación entre el desempleo y la inflación. Some of it is really going to be dealt with on global markets, the price of oil and that kind of thing. We can't affect those, but the challenge is we're tightening monetary policy. El challenge es que estamos apretando las reglas, las monetary policy. Oye, tengo que tener un traductor aquí. Las políticas monetarias tenemos que reforzarlas. Que te habla bajito y el moreno habla alto. Yo le voy a subir más mi volumen, pero es que el FIBA mío. From what is a historically low level, though. Déjame ver. A labor market with 4.1% or 4.3% unemployment is still a very strong labor Aló. market. Today's rate Aló. is 3.6%, and there are 2 Este es mi vacancies feedback. for every unemployed person. So that's a labor market Ahí, that's yo no, kind of overheated. ahí ustedes me escuchan, ¿verdad? The gentlewoman from Missouri, Mrs. Wagner, is now recognized for 5 minutes. Babe, de Missouri. Thank you, Madam Chairwoman. Chair Powell, thank you for joining us. Gracias por venir again aquí. Today. I just want to start Quiero by comenzar saying diciéndote how sick qué tan and tired enfermo y cansada estoy. Esta maldita inflación, estas acusaciones. Un día es Putin, otro día es la gasolina, otro día son las corporaciones. Ahora estamos culpando otros países, Estonia, Turquía, Europa. Yo estoy cansada de esta vaina, este disparate aquí. What the price of gas and groceries are in Europe. Exactamente. They care about what they are at the corner of Manchester Road. A ellos no le importa, a la gente aquí no le importan los precios en Europa. No, a mí me importa el precio aquí, en la esquina, en la gasolinería. For the dismal economic situation America is in today. A ver. Inflation, sir, more than tripled. La inflación se ha subido 3 veces en 2021, desde 1.4 a vaina, lejísimo. Ella dice que está cansada de que estemos culpando. Chair Powell, Paul, inflation remains steady at 5.4% during that period in 2021. Cuando la inflación se mantuvo en 5, ¿qué factores no subió en el 2021? ¿Qué factores fueron los que influenciaron a que no subiera? Esa es la pregunta. En el verano del 2021, la inflación estuvo bajando mes por mes. Estuvo bajando. Eso nos dijo que va a haber una pasiva. I think that the data turned pretty hard in October and November, and we very much changed. Tenés que hacer señas con las manos para que la gente, señas con las manos. So it was a matter of a few months when we were en unos meses. Thinking it's going to be passing. Esto va a pasar. Economists thought that it would be a passing thing. Ajá. It turned out to not have been so far, and so. We saw it move from 1.4%. Pero nosotros vimos que se movió de 4 a 5. Pero se mantuvo por un tiempo. Yo no creo que estaba declinándose. Pero no, me estoy sorprendida porque vimos que estaba subiendo y no subía. No subía. ¿Qué tú piensas ¿Qué tú piensas? ¿Cuál fue su error? Que es Marciano el único que pone huevo, no ustedes. No, nosotros nos jodimos en verdad, no esperábamos eso. Mientras tanto,
going to be a lasting thing or whether it would kind of turn around quickly. You know, we had very high levels of labor force participation. Suddenly they're much lower. Thought was people will come back. As soon as COVID is over, we have these new vaccines. They're going to, every American is going to get vaccinated. We'll be done with COVID. A todo americano lo van a apoyar. So basically, these supply side issues, el supply broadly speaking, just didn't get better. No mejoraba. That was the judgment we had to make. We knew it could be wrong, and I think when it started to look ese fue el judgment que tuvimos que hacer. President Biden continues. Like 7 months ago. President Biden continues to say that a recession. Se fue la decisión que tuvimos que hacer. El presidente Biden, el viejito de la Casa Blanca, mientras government agencies y sus agencias de gobiernos in Congress en continue Congreso to spend continúan billions and gastar trillions millones y of trillones de taxpayer dólares de lo que pagamos taxes, su maldita, costly rules and regulations, con and on reglas top y of it, the president regulaciones. refuses to unleash American energy independence. Y arriba de eso, el presidente, esta debe de ser republicana. Yo apuesto mi vida que esta es republicana. Esta es republicana. The Fed's ability to focus on price stability. President Biden not only limits the energy production here in America and spends trillions of our taxpayers' money, esta es republicana, te lo juro por mi vida. And promises to cancel billions in debt. How can you still say, sir, that the Fed has a pathway to a soft landing for the economy? Missouri. Well, that's our intention is to achieve inflation getting back to 2%, and with all I've laid out, the strong labor con market. todo lo que acabo de decir, con todo lo que acabo de decir, y los riesgos que vamos a tener que tomar. So as I mentioned, I think that path has gotten more and more challenging thanks to the effects on oil prices and food prices, really, and also the supply chains from the war in Ukraine. It was never going. We never said not it was just going the to be war in easy. Ukraine, sir. Well, it's the rise in energy prices and the rise. La subida de los precios. Began in the latest rise from February. The latest rise. This has been going on for a year and a half. Ha estado subiendo por año y pico. Es lo último. Ya me voy. No me dijiste nada, mamonzón. Vete de ahí. ¿Ya? Así le dijo. Así le dijo, papá. Le dijo así clarito. Thank you, Madam Chair. Thank you for being here, Chair Powell. Yo sabía que era republicana la doña, mira. Have a few thoughts with you. Vamos a ver. Share some thoughts. Y teniéndole miedo al COVID todavía. 2021, you indicated that es republicana, tú ves. Millions of people were out of the labor force, which is what you've said today. Millones de gente saliendo de trabajo, republicano. And with millions of people out of the labor force, le dio durito al viejito. Esa no va a votar por él el próximo año, ¿no? Continuemos. On my side of the aisle, sought to do something about that to help those who were unemployed. Para ayudar a esos que están desempleados. The inflation that my colleagues speak of, la inflación que mis colegas hablan, tiene que ver con el desempleo. That we gave people who were unemployed at the time. Que nosotros le dimos ayuda a la gente que estaban desempleada en el tiempo. Esa gente que está desempleada, señor. Necesitan ayuda. They can't feed their families. No pueden alimentar a su familia. Small businesses were screaming for help. Los pequeños negocios piden ayuda. Ayudamos a los pequeños negocios a salir de un tiempo turbulento. Fue una maldita pandemia. Vaccines had to be distributed and developed. Vacunas tuvo que ser distribuidas y regaladas. People needed rental la gente necesitaba asistencia de renta. La gente literalmente iban a ser sacada de sus casas por millones por el sistema de Biden administration y Congreso. We wanted people to go to work. Queríamos pues, gente que vaya a trabajar. We provided some child care. Le dimos ayuda de ayuda de vaina. Schools are closed. ¿Cómo vamos a querer que la gente vaya a trabajar si la escuela están cerradas? Tenemos que ayudar a la gente en estos tiempos. They never talk about nunca hablan de qué diablo es el costo de la inflación. Really did. How ¿Qué hizo? ¿Cómo benefició a la gente en América que estaba sufriendo? They overlooked that. Ellos no vieron eso y lo ignoraron como marcianos. And now, since they didn't help, como ellos no ayudaron, they're going to say everything that they can. Como ellos van a decir todo lo that was given. ¿Cómo fue? They didn't vote for it. Espérate. They didn't help. Como ellos no ayudaron,
They're going to say everything that they can Van a decir todo to lo que demean the pueden help that was given. para denigrar la ayuda que They se didn't dio. vote for it. Ellos no votaron por eso. They don't extend the hand of friendship to Ellos people no ayudan a in la time of need. gente en necesidad. So when they don't do that, So, como ellos no hacen they eso, have to find a way to ellos tienen que encontrar la forma de denounce demigrar the eso, help that was given. la ayuda que fue dada. It's really shameful. Esto es una vergüenza, esto es It's vergonzoso And it's sinful y es un pecado. to hear people use a term, inflation, Usar el término de to inflación indicate that people who were unemployed shouldn't have received help. para indicar de que la gente que businesses that were estaba begging for desempleada no debió de de recibir ayuda, Vaccines shouldn't have been distributed. que las vacunas People no shouldn't debieron have ser gotten rental assistance. no debieron They ser shouldn't have child care. regaladas. Now, I would respect Yo them los if they would respeto say these things. si ellos That dicen, these are things that they opposed. si esas son las cosas que They're ellos se not gonna do oponen. that. Ellos no lo van a They use hacer. one word, Ellos inflation. usan una palabra, inflación. And unfortunately, Y desafortunadamente, our messaging to all of the American people mi mensaje has para been somewhat lacking. nuestro But I mensaje want the people that I serve a la gente de América who ha pay estado attention to the carente supermarket more de so than the stock información. market, to know that when they needed this help, Espérate. but I want the people that I serve Yo quiero que who la gente pay que yo attention to sirvo, the supermarket more so than the stock market, que la gente que yo les sirvo le preste atención al supermarket más que al stock No. market, para when they saber needed this help, que cuando ellos necesitaban esta we ayuda, were there for them. nosotros estuvimos ahí para ayudarlos. Mr. Powell, Es, you indicated señor Powell, tú there were indicaste millions of que people out of work in February hubieron millones de personas of fuera del last trabajo year, just prior to this help being accorded. antes de la ayuda. I welcome your commentary. Yo le doy bienvenida a tu comentario. Now at the grocery store. And Tipo, the only way we can get back to that, get back to a place where inflation is low again, get Dani, back otro to video ya. 2% and help In those your face. is by trying to get demand and supply back in balance. Let me intercede and say this. You said something that I find favor with. You said we did what we had to do. Nosotros hicimos lo que, déjame We did what we interrumpirte, had to nosotros do. hicimos lo que teníamos que hacer. We did what we had to do. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. We were the Nosotros adults in the room Fuimos los adultos en la who did habitación what had to be done. que hicimos lo que tenía que hacerse. Others who declined to do Otros can now be ahí, critical. como la doña que estaba hablando ahora, back. vienen a criticar ahora y a joder la vida. Thank you very much. The gentleman Gracias. from Minnesota. Gracias al de Mr. Minnesota. Emmer is now recognized for 5 minutes. ¿Quién viene ahora? Thank you, Chairwoman Waters. Gracias, thank you Waters. for holding this hearing. And thank you, Gracias a Chair todos. Powell, Gracias a for todos your por aquí. testimony. Gracias a ti por... Coño, deja un like aquí. 1,700 personas. Dejen un like. Frankly, America, ¿A qué paro todo? the finance ¿A qué paro a todos los viejitos hablando? to invest in themselves, A their los- businesses, con los their negocios families. y las Unfortunately, familias. Americans are too Desafortunadamente, busy making ends meet to focus mucha on gente anything quiere que else. sí o que se enfoquen en otra cosa. Inflation is running Inflación. rampant across the United States, with consumer prices rising 8.6% in the past year, the largest price increase since 1981. From fuel to meat to housing, my constituents and all Americans are suffering at the hands of this hidden tax, except it's not so hidden anymore. It's punching Americans in the face, as my friend Mr. Style put it yesterday. So how did we get here? It's pretty simple. ¿Cómo llegamos aquí? Es muy We gave up simple. American energy independence. We Le locked dimos down la our citizens energía- and businesses for nearly 2 years. Regalamos la energía pumped the economy independiente. with well over $5 trillion in what's called stimulus funds. Uy, And now, este está as we criticando los recover fondos de from the estímulos. pandemic, we simply do not have the energy resources Simplemente no necessary tenemos la to energía ni meet los the recursos increased necesarios para consumer demand. ayudar a There's la, a history al of Democrat consumidor. policies we can point to that put us in this position. Ay, 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 From ay, este refusing to republicano. adopt an all-of-the-above energy strategy to recklessly passing $2 trillion Ay, 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 in ay, partisan ay. spending through the American Rescue Plan, Lo van a pa- despite the fact that nearly $1 trillion of bipartisan este- relief was este unspent. republicano. But the bottom line is we need solutions now because inflation Nosotros is necesitamos beating up the soluciones American ahora people. porque vaina. We have to wake up and realize that we Nosotros cannot necesitamos continue these despertarnos spend your way y to darnos prosperity cuenta que no policies. podemos Every day seguir con esta inflation vaina. threatens the financial security of American families, of our constituents. We need solutions. Necesitamos Let me just return to my soluciones. point about the spending. Déjame seguir a mi In punto December de 2020, we'd gastos. authorized nearly $4 En trillion diciembre in 22 bipartisan COVID relief. Yet just 3 months aprobamos later, vaina. Democrats Y pushed 3 through meses another después los $1.9 demócratas, trillion yo sabía, with hardly any oversight mechanism. aquí included, dándose even de though todos lados. a Este republicano quarter of all también. COVID relief remained unspent.
When President Biden was recently asked if the $1.9 trillion spending bill caused inflation, he said he didn't think the bill también. had even a minor impact and called the idea, quote, bizarre. Chair Powell, do you agree with the president's conclusion that the $1.9 trillion American that was included in the American so-called rescue plan had not even a minor impact on the inflation we're seeing today? El diablo, espérate. Espérate. I'm sorry. I wouldn't comment on what any other Yo no voy a comentar en lo que diga un presidente. It's really not up to us to score fiscal. No depende de nosotros. Le dijo, ¿tú estás de acuerdo con el presidente? Respectfully, I'm not asking you to comment on what the president said. I'm asking you personally. Te estoy preguntando a ti personalmente, ¿tú crees que el 1.9 trillones de dólares que el presidente no tuvo un menor impacto en la inflación? No comentamos en los tax y no vamos a comentar. Es interesante que tú no vas a comentar en eso, pero tú estabas hablando de que la inflación es transitoria. Lo están atacando. Even though it seems like the president's Build Back Better package, this massive spending package, is dead on arrival, certain elements might not be dead. Chair Powell, do you have concerns that if Congress injects a new round of stimulus into the current economy, it could, and in fact will, add to the inflation we're seeing today? Again, I'm ¿Tú crees que la decisión give you advice on what to do? You know, no es mi punto de darle. Tienen que entender aquí, por eso hay que entender, señores, los distintos poderes del Estado que son independientes. Y aquí mucha política hay aquí. Política es como tú crees que el presidente tenía la razón y él no, yo no puedo comentar en eso. You're now embarking on raising interest rates because that's the only tool you think you have left. This is not just a dog chasing its tail anymore, sir. This is a dog that's starting to devour its tail and its back end because of the debt that we are carrying. Diablo. I want to thank you. ¿Tú crees que la única solución es subir los interest rates? Esto ya no es un perro persiguiendo su cola. Esto es un perro que destrozó su cola y ahora no sabe ni dónde está la cola del perrito. Monetary policy tools to keep us from falling off. Le están dando duro al viejo. Raise interest rates over and over, but the only way to curb in a disaster claro que podemos subir interest rates to a catastrophic las tarifas de intereses. Like Larry Summers suggested, Larry we allow unemployment to go to historical highs. It's not feasible. We need to put ourselves on a strict spending diet. Nosotros necesitamos ponernos en una dieta de gastos extrema para poder sobrevivir, para que no se desperdicie ningún dólar. Y necesitamos poner el control en las manos de los dueños de negocios pequeños. El diablo y su hermano, papá, le dio durísimo al viejito. O sea, de que is now recognized for 5 minutes. Thank you, Madam Chair, and Mr. Chairman, if you'll indulge me 1 minute. Tú me das el permiso por un minuto. It's important for the American people to understand what's being said here que today. El público americano entienda lo que se ha dicho en otras habitaciones, lo que el pueblo americano está viendo hoy. Party friends have given over to recently all too often, and that is rank dishonesty in the service of acquiring and retaining power. Oh, shit. A party rango de honestidad, or discernible principle deshonestidad. Upon inflation. There's inflation all over the world. Germany, Japan, Africa, South America, the United Kingdom. There's inflation all over the world. Hay inflación en todo el mundo. But the Republican Party has Pero los decided republicanos that han inflation is decidido Joe Biden's fault. Es la culpa de Joe Biden. Y que el plan de recuperar América es la culpa. ¿Este de qué lado está? Espérate. It gives the Russian invasion of Ukraine, supply chain bottlenecks, high fuel costs, high wage growth. It does not mention Joe Biden or the American Recovery Plan. By the way, the American Recovery Plan is a particularly rank piece of dishonesty. Este demócrata, ya ustedes entienden. As Mr. Green pointed out, if that isn't something to celebrate and to perhaps have the slightest bit of humility as you attack it
I don't know what I can do for you. No sé lo que puedo hacer por ti. The American Recovery Plan, El plan as para Mr. recuperar Emmer pointed América, out, was como about él a me third to dijo. a quarter of the fiscal efforts that this Congress made on a largely bipartisan effort to lift our economy to the point Para where it is ayudar today. a la The chairman economía al said punto que strong está and well fuerte recovered. y Unemployment at bien 3.6%. So un many jobs desempleo out de there 3 that many puntos. of them are going unfilled. Did we overshoot? Maybe we did. But the American Recovery Plan, this El thing plan para that cut recuperar en childhood América. poverty in this country in half, was about a quarter to a third of the fiscal efforts. The other money was supported by President Trump. But by the way, it's not those dollars that are still sitting in Americans' bank accounts. It's not CARES dollars. No, that was Eso fue la supported by the culpa de Republican Joe Party. It's only Biden. those dollars Son in los the American dólares que Recovery se Plan usaron that para cut childhood demócratas. poverty in half. Energy prices. I Los read the precios de monetary policy energía. Yo report. leí I'll quote it. Because of the Por- Russian invasion porque of la Ukraine, invasión de oil Rusia, prices rose sharply. los precios I've been subieron. around here long enough to know Yo he that estado putting aquí para facts and truth saber- out is like spitting into a hurricane, but it's important for the American Es people. importante que la gente entienda eso. Mr. Powell, I released yesterday, I hope you Mr. got a copy, a white paper on a central bank digital currency. It's offered with humility because we have a lot of issues to work out. but Digital I currency. hope you've had a chance to take at least a quick look at it. Un white I wonder if you paper have de any una reflections, moneda or digital lanzó. importantly, what are the next steps now that you've gotten commentary from lots of people? What's the next steps with respect to the Federal Reserve thinking about CBDC? Una moneda digital del gobierno. Printed it out. I have it here. I have not had a chance to read it carefully. Yo no lo he leído, el white paper. What's going on, but no, so I think Yo siento que generalmente great deal of work. The president signed an executive order. estamos haciendo un gran trabajo. El presidente firmó una... Administration are working on this. I think it's something we really need to explore as a Estamos, country. y yo It should siento que not be es- a partisan thing. It's a very es algo que important debemos de innovation that will affect explorar. Americans. And our plan is to work on both the policy side and the technological side in coming years. No, siento que tiene que ser Come algo to Congress with a recommendation. bien, papá, bien. Vamos a subir. Sube Bitcoin, papá. I know your views are. Yo sé cuáles son tus vistas. But I think Y yo siento que one thing I did see in your una cosa report que yo vi en was tu reporte fue the beginnings of thinking about how Congress might authorize it, and I do think that's a very, que el very go- important qué cosas el aspect of this, gobierno that it's debe great de to have Congress starting to autorizar. think about that. Thank you. Y Thank es you. I bueno think que I agree with comencemos that. a And I think hablar. that Yo has siento que bipartisan support. estamos- In my remaining minute, I'm going to ask you a question I ask you a lot, Mr. Chairman. We're obviously seeing pretty dramatic swings in the financial markets. Hemos visto Money uno- is no longer free. We're seeing el that in the dinero SPAC no market, está- the high yield market, the equity markets, Todo está cryptocurrency. bajando, cryptocurrency. In my very short remaining time, Mr. Chairman, what should we be focused on? What is concerning you with respect Él to es pro systemic cripto. risk that may develop in the face of rising rates and rising inflation? Él es pro cripto. Basically the financial markets have been functioning well. Y él escribió un white paper para una CDBC. CDBC es una crypto... The place where there have been issues and we don't see CDBC es una criptomoneda del gobierno. CDBC crypto. historically, but It's a central bank digital currency. No, I wouldn't say that we're seeing anything that's particularly concerning, but Pero I él, think su punto que él dijo, que él se molestó mucho, yo tenía que tratar de entenderlo. Está diciendo, los republicanos quieren que uno piense que es la culpa de Joe Biden, que es la culpa de Joe Biden, cuando aquí se habló y sabemos que se hicieron las cosas, los demócratas hicimos lo que se tenía que hacer en el momento. Ok, esos son los dos puntos. Los republicanos, el punto de ellos es, y yo no soy de ninguno, yo solamente informo y nunca voy a decir de qué lado estoy, pero el punto de ellos es que tú entiendas que es culpa del viejito Joe Biden. Y los demócratas, el punto que tú entiendas es que hay una guerra, hay COVID, se tuvo que hacer lo que se tenía que hacer y listo. Y al final él vino y dijo, te mandé un white paper para una criptomoneda, vamos a meter mano con eso. Y él dijo, tú sabes, papá, amor, paz y amor. On the Department of Veterans Affairs. Seguimos. So given that the national debt is currently at about 125% of GDP, with the Fed's commitment to tackle inflation, would that be limited by Voy a rising leer los comentarios al final. servicing of the national debt even more expensive? No, absolutely Explain not. that. No, we are, we're not in a situation where we need to consider. No estamos en una situación. The U.S. is on an unsustainable fiscal path, meaning that debt is growing faster than the economy, but it's not in an unsustainable position. We can service our debt, and the markets understand that, and we can conduct Los our marcos policy entienden eso. without thinking about questions of fiscal sustainability, and we do.
Subió Your un colleague, poquito Secretary Bitcoin. Yellen, was before this committee. She told me that federal debt, which was then about 105% of GDP, she said, quote, "That's not a number that I think is fiscally irresponsible." She also went on to say, quote, "If interest rates are zero, we could substantially have a higher debt burden." And in the formula in the following question, she alluded to Japan and the fact that it could be about double of where we are now, meaning about $60 trillion of debt if you use her math. So do you agree with Secretary Yellen that having a national debt of over 100% of GDP is fiscally responsible, given that interest rates can change and that historically low interest rates can't always be expected? I guess I would say it this way. We're not on a sustainable path, and we haven't been for some time. And that means that simply that debt's growing faster than the economy. By definition, that is unsustainable. There will be a point at which Va a haber un punto en el que un problema vaina. No estamos en ese punto. Estamos cerca de ese punto. Señores, dejen su like. Déjame ver. Veo que hay... We don't need to pay the debt down. We just need to have the economy growing as fast or faster than the economy over a long period of time. And we must do that. I wouldn't say any particular level. There is no level that I can point to where there's a lot of science behind. TCK, el thumbnail que yo te pedí de vaina, tú lo montaste ya, el thumbnail de los federales hablando. That you allude to growth being part No of me the sale solution. aquí. I want to talk about regulation for a minute, particularly since the Quiero Biden hablar de las administration delayed regulaciones. oil and gas lease sales again this week due to environmental protests. So if we pursued policies to increase American energy production by approving more leases and building more pipelines to transfer that energy and cut down on regulatory barriers to make it easier for folks to produce energy and produce anything, wouldn't that make a real impact on energy prices and inflation in general without us needing to use the Fed to slow the economy with monetary policy to deal with inflation? So these questions of the whole set of questions around energy are really questions for elected people. We don't have a mandate there. Estas preguntas de la energía eléctrica deben de hacerse a gente que tengan que ver con la energía eléctrica, porque adivina qué, baby. Yo, cuando yo nací, era vela que se usaba. Perdóname por un minuto. ¿Tú crees que todas estas regulaciones es un impedimento para la economía? Tratamos por ver los beneficios de las regulaciones. Hay beneficios de regulaciones, pero hay costos. No queremos que los costos sean mucho más grandes de lo que necesitan ser. Cuando tú hablas de alguien tratando de comprar una casa, for years that the 25% of the cost of a new home is due to regulation at some level. Uy, sí. So that's the point I'm trying to make is that porque cuando alguien va a comprar una casa, 25% de ese gasto es en puras regulaciones. Regulaciones y burocracia y vaina. So the point I'm trying to make is that we have much better tools like deregulation, which can free up supply rather than just monetary policy. Ajá. El punto que yo tengo de hacer es que tenemos más herramientas con las regulaciones que subir los puestos. Ese fue el mensaje que le quiso decir. Porque coño, ¿verdad? Tú tratas de comprar algo y los taxes en la madre que te dan. A ver, reconocida por 5 minutos. Pero este sí es huevo. Pero esta sí es pendeja, ¿verdad? Esta está desde su casa, ¿verdad? Pero esta... No, papá. He escuchado muchas conversaciones de qué es inflación, pero no hablan de las soluciones. Así que yo voy a hablar de las soluciones. Me encanta que estés aquí contigo. Necesitamos reducir inflación y debemos de darnos cuenta qué es lo que lo está subiendo. Es por la demanda, por supply. Es por el suministro.
Es por la cadena de suministro, la inflación, según un reporte que ella leyó ayer en su cama. Que si puede hablar del supply constraint. Las restricciones del suministro, que eso es lo que ha hecho que suba el precio. Que si puede hablar de eso. So we just take that price, and the second piece of it is the spread that refiners earn. So if refinery is at capacity and spreads are high, then you have a high spread there, and we know that the price of oil went up quite a bit, started going up early in the year, and it's now come down a little bit in the last week or so. But those are the two things that have contributed to the spike in gas prices that we saw. We did see gas prices moving up, but they really moved up quite sharply beginning in the early parts of this year as the war came into focus. Thank you. So you talked about a couple of pieces where folks are making more money, and you talked about the refining process and that crack spread. El proceso de refinamiento. I think they're around $60 right now. So basically what's happening is they're making more money because supply is down. Tú estás haciendo más dinero porque hay poco suministro. Supply of gas could meaningfully lower prices. Así que tú quieres decir que el supply del gas, el suministro de gas puede ser más bajo. Well, the U.S. hasn't built a major refinery Él dice que sí, que está de acuerdo. So of course, as we know, this isn't a recent issue. It's a long-term. Señores, que la gente se va a dar cuenta que esto no tiene que ver nada con el Bitcoin está cayendo y esto no tiene que ver nada con Bitcoin. Will raising interest rates help increase supply here with fuel, and are there other economic tools to do that? No, we can't have any effect on the price of oil or certainly the supply of energy. And the tools are in the hands; they're not in our hands. Okay, thank you for pointing that out. So I know that the Fed absolutely wants to play a role in bringing inflation down. Yo sé que los federales quieren, la Fed quiere. Okay, lo mismo. Are there better options out there? Hay mejores opciones que sea subir la tarifa de interés. Somos una agencia con un mandato bien corto pero importante. I don't see us giving advice to Congress or other agencies on how they might use their tools. Yo no veo cómo nosotros podemos aconsejar. Le dijo de que tú crees que hay más herramientas que nosotros podemos usar para bajar la inflación. Y él dice, bueno, yo me encargo de la Fed y tenemos un narrow, un mandato muy angosto. El diablo, espérate. Pero muy importante. Y yo no le puedo decir lo que ellos deben de hacer. Will raising interest rates help supply there? And are there other tools that we should be looking at to do that? So I would agree with you. There's a problem with longer-term housing supply and the difficulty of creating adequate housing. What our tools can do is they can, in the near term and medium term, they can restore a better balance between demand and supply in the housing market. Lo que nuestros instrumentos pueden hacer es tener un mejor mercado y vaina. Over the last couple of years, and that's because of a lot of demand and very low rates. And you're seeing the housing sector slow down to some extent because of higher mortgage rates now. Ya bebí café, ahora sí estamos despiertos. And so do you have anything that we should be on our radar or that we could be looking? ¿Tú tienes algo, un consejo que debería estar en nuestro radar? These are issues for Congress. Hagan su trabajo ustedes, hijo de su papá. Yo no sé de eso. A group in last week. They will talk about the longer term issues, lack of supply of lots, lack of workers, lack of appropriate zoning and things like that. Necesito una empanada yo. Thank you. Thank you so much. The gentleman Gracias. from Indiana, Mr. Indiana. Hollingsworth, is now recognized for 5 minutes. Morning, it's a pleasure to speak with you again. Before we get started on my questions, I just wanted to comment on Quiero comentar. Representative Axney's testimony or conversation or questions. I love the fact that she's beginning to recognize how heavy the regulatory burden has been in the refining space that has led to an underinvestment in the Biden war on energy, especially on American-produced energy. La guerra que tiene Biden con la energía. Deep concern for Americans that are paying more at the pump.
We collectively find ourselves Le mandó fuego a la presidenta del Congreso, a la que está dando la palabra. Future, even if that future is inherently uncertain and probabilistic. You said a few moments ago, we have a job to do on demand. I like that. And in the recent past and present, the policy signals I feel like have been unambiguous for the Fed. Inflation's at a 40-year high. The labor market is robust. Unemployment bouncing along multi-decade lows. Economic growth has been very high. But I worry that that lucidity is a luxury that is fleeting. I believe the future will be more ambiguous as we head into a time where economic growth seems to be approximately zero. Déjame ver. Labor market weakness is beginning to emerge. I think those policy signals will be less clear going forward. Economic growth in Q1 was negative, albeit for reasons I think you called technical in nature, but still negative nonetheless. Q2 economic growth is currently projected to be approximately zero according to the GDP Now tracker and many economists. Weakness in the labor market, while nascent, is beginning Mandé una encuesta aquí. as a lagging indicator remains, as you put earlier. Seguimos escuchando a los viejitos. Sí, continúa, bórralo, lo que quiera, papucho. Voten. Total focus on price stability, which will come, as you said, at the cost of aggregate demand reduction. Technical reasons or not, America will feel aggregate demand reduction where GDP growth is already zero as a recession. So I am curious to hear your thought process in an environment where inflation is steadying and or coming down, but still yet at multiples of your target, and unemployment is escalating quickly and economic growth is negative. Tell me a little bit about how you'll think about that environment and approach that. Miren la bolsa de valores, señores, también. La bolsa de valores va bien. I guess I'd start by saying that that's not the environment we see or expect. Va We verde. actually do think that growth this year, in the second half of this year, should still be fairly strong. It is coming down from the very high reopening levels of last year, but the first quarter was somewhat anomalous. Private spending was actually at a very healthy Tell me level. about how you'll think about that environment. ¿Qué tú piensas? I assume that you could be correct, but there's a chance you could be incorrect about that soft landing prediction. So the way our tools work, what we're trying to achieve is to have a moderation in demand so that supply can catch up, and so that'll take pressure off of resource utilization, and inflation can come down. That's what we're trying to achieve. But If it inflation were will to come down happen- after that fact. Espérate. Demand will come down first. Inflation will lag that, where inflation remains That's right. multiples of your target, but unemployment, because of that sagging demand, goes up. Economic growth is depressed because of that sagging demand. Tell me how you'll think about that environment. So the way we think about it from a policy standpoint is of course, we raise interest rates and shrink the balance sheet. That affects broad financial conditions, Indeed. and that affects the economy. So the question is broad financial conditions, Indeed. and that affects the economy. So the question we'll be asking is our policy rate, that's the thing we control, is it at the right level so that it's affecting financial conditions in the economy in the way that we need and intend? And I that want to is know that- how you will intend to Yo affect quiero it when saber cómo unemployment's ustedes- going up and economic growth is negative, but inflation remains Well, high. I think you would, in that hypothetical situation, I think you would say that would be a setting in which inflation could be expected to come down. As I've said, we'd like to see inflation coming down as well. So the question is, you've got So choices. you could move You could- rates down or steady rate escalations in advance of inflation hitting your target, as long as you saw it beginning to come down, if economic conditions or your other mandate, full employment, begin to show weakness. As one of my colleagues used to say, at every meeting, it's the same question. Do you raise, leave them the same, or bring them down rates, right? So I think, I think we'd have to see what's happening. We'll try to make good judgments in real time. Right. But the main thing is we can't fail on this. We really have to get inflation down to 2%. So we're going to want to see evidence that Dani, it really mira a ver is si tú coming quieres down algo. Y dile a before we Diana que, declare pida, any kind of toma. victory. Voy a mandar a comprar So I think we'd be empanada. reluctant to cut. Well, this will have real cost to Americans, so I want to make sure that we're forward-thinking Pero about una what's empanada. going on in the real economy, not just watching a lagging indicator that is inflation. And Está with that, I'll bien. yield back. Yo me paré. Thank you. No, pero tú The gentleman from New Jersey, Mr. tú estás cocinando, mami. He's also Es tres empanaditas que yo pedí. Mira, a ver, pregúntale a ella. National Development and Monetary Policy. Si ella quiere, no es que... For 5 minutes. Es si ella Thank you, Madam quiere. Chairwoman. Mr. Chairman, the most Tengo recent hambre, price señores, lo index siento. report indicated that the largest component of the CPI, Vamos a ver. shelter,
owned and rented, with owned and rented, has increased 5.5% since last year. Bueno, hay un Estimates gran I've seen show apartment rental costs up 58% quiere que continúe. Bueno, está medio bajito ese número. Dejen su like. increase in housing costs. Porque, señores, aquí lo que es un grupito de viejos peleándole a otro viejito. There's some sense in which it might Cómprame una empanada. No seas culeado, Marciano. ¿Te vas a poner a comer en directo? Yo sí, papá. Yo sí. Si me traen empanada aquí, yo sí como. Tengo hambre. So probably it's a higher rate. You know, overall, we think it's a decent measure. It also remember that in the CPI. Si estás por Argentina, te invito a una empanada, compa. Uf. We look at personal consumption expenditure. Patrón, qué nepe espectacular, muy alcista. Míralo ahí, se puso verde la cosa. ¿Tú ves? Señor, el mercado se mueve por sentimientos. El mercado se mueve por sentimientos. Mira eso. ¿Y por qué se puso rojo? ¿Tú entiendes? Decirle a Dani que también quiero empanada. ¿Cómo? Saludos. Es una empanadita, me dio ganas de una empanadita y uno trabaja mucho, uno se debe de dar sus gustitos a veces. To one for U.S. dollars. This legislation would reduce financial instability in the markets and protect consumers and support innovation in fintech. It would create also a pathway for banks and non-banks to acquire qualified status for the stablecoins they issue. With federal oversight, do you believe non-bank entities can be reliable issuers of qualified stablecoins if they can prove they are fully backed by cash or cash equivalents? Si creen un SDT. As you know, we've recommended that Congress look at this, and there are many approaches, including yours. You know, the President's Working Group did recommend that stablecoins be issued by insured depository institutions. I think it's great that Congress is looking at different approaches and evaluating. Yo siento que es increíble de que él está viendo. You want to be sure that those entities are appropriately Queremos que esas entidades están de manera apropiada, reguladas de manera apropiada. Esa va a ser una pregunta al Congreso. Hay diferentes approaches. Who the primary regulator should be at all? You think that's all up to Congress? Like with the OCC being a problem with the OCC being a primary regulator? You know, Tengo que explicar eso en un video. Yes, but I mean, the thing is, stable coins are used now principally in the capital markets, as you know, around the platforms, the digital finance platforms. Está hablando de los stable coin. Bailey, look at the SEC. If there were going to be payment stable coins, we should be involved. And if it's going to be about banks getting involved, it'll be the banking regulator. So I think it's going to be, we're blessed by distintos enfoques. Plethora of regulatory agencies in the financial sector. Estamos bendecidos con muchas. Do you think that's something, given the challenges we've had in the last months, that's something we have to move quickly on? Are you concerned with how long it's taking Congress to actually act there? ¿Está preocupado del tiempo que le está tomando al Congreso para actuar? Big technological innovation, airplanes, for example. There comes a point at which a new regulatory framework is needed to protect the public. Claro. Create, fair. Coño, es lo que yo digo, Dios mío. Espérate. That time is coming for digital finance, and ese tiempo viene. Viste, él dio el ejemplo de los aviones. Los aviones comenzaron a volar y luego fueron regulados por el gobierno y hoy en día es una industria. As we've seen, these companies can grow really quickly, and we've also seen that they can have reverses as well. And you think overall the ideal role of the Fed in overseeing stablecoins is what? What ultimately you think long term? What's the role of the Fed? Well, so the one question is around CBDCs. Una pregunta es de CBDC. Do we want a private stablecoin to Queremos wind up being the digital dollar? And I think the answer is no. If we're going to have a digital dollar, sí, it should be done by us. We don't know that we need a digital dollar. Nosotros necesitamos un dólar digital. That it should be, government guaranteed money, not private money that is really created for the benefit of the private issuer. So that's one. Debe de ser uno que sea creado por el gobierno, una moneda estable creada por el gobierno. Payments that the public is involved in, we should be involved in that too. Y nosotros debemos estar involved in that. Nosotros debemos estar involucrados. Papá, criptomoneda, oiga, no se duerma. No se duerma, que las criptomonedas son una realidad, señores. No se duerman. No se duerman. No se duerman.
No se duerman. American Recovery Plan. Tengo que escuché esa I think parte he meant otra vez. American Rescue Plan. Esa parte, déjame is ver. not mentioned in the Monetary Policy Report. Chair Powell, is it Federal Reserve ¿Quién fue que habló ahí? Auditors and ranking That the public, it should be CBDC, fair ¿Quién fue que preserve habló? innovation and competition, foster, support all that, but that time is coming. ¿En for qué digital minuto finance, es? And I think I'm encouraged that there are now a bunch of bills that approaches, including yours, the president's working group regulated with, but OCC being a primary regulator? OBTENER, coño, pero se ponen unos nombres, Dios mío, que al nacer Dios lo bendiga. Espérate, ¿qué? ¿Dijo que sí, Diana? ¿Aprobó que se compre la empanada? Sí, pidió para todo el mundo y se sentó. O sea, que aquí no se va a cocinar. Pero empanada nada más. No, yo no sé. $40, paga, toma. Ella pidió para todito. Que yo lo busco a los niños y todo. ¿Ya buscó los dos? No, ella le pidió aquí para los dos. O sea, para todos. OBTENER. Ya lo tengo. Perdonen, señores. seguimos. for national at the end of 2000. Espérate, que la dirección está mala. ¿Pediste? 20. ¿Qué pasó? Is it 20 or 21? Anyway, 2020, I completely stopped talking about that publicly at all. And the reason I did it before was, first of all, I was being encouraged by leadership on both sides of the hill in both parties. They were asking me for ideas. Don't you think we need to do something more? Can you help us? That kind of thing. But that's all done. That's over with. And the Fed should not play or seek to play a role in fiscal policy. We have our own mandate. We sure need to stick to that now. In light of that statement, would you agree with this statement that the analysis that the Fed had through much of last year and that the administration to some extent continues Estoy to pidiendo la empanada, advance, señores. with respect to inflation and the policy prescriptions has proven to be far more transitory than the inflation itself? Well, if I understand your question, Coño. we did think that these were going to be passing forces. We thought that these shocks that were hitting $36 de we thought they empanada, would be like señores. oil shocks have been, where they come and go, and other supply side shocks, commodity shocks of various kinds. Sí. As the course of 2021 went on, it became increasingly clear, particularly in the fall, that wasn't Tú going to be the verás, case. We were ningún gonna see that. gobierno, oigan que lo estoy diciendo aquí, ningún gobierno inteligente va a querer ponerse en contra de las criptomonedas porque las criptomonedas son innovación. Our judgment in real time Jerome Powell no está en contra de la proved to be criptomoneda. incorrect, but it was not an irrational judgment, and it was one that was very widely held at the time by other Dame central un banks and ejemplo. economists generally. And but it wasn't about economics. It was, how long is this going to last? Are these things that are happening to our economy, which are unprecedented, are they going to get better? Like, for example, millions of people dropping out of the labor force, or the problems we have with the global supply chain. Darían así mismo. There was no model of that. We can't look at the last 20 La years. maldita inflación. So for sure, in hindsight, it was not transitory. Y llega en una hora The entonces, no Committee for a mames. Responsible Federal Budget estimated that canceling federal student loan debt held by Americans could increase the inflation rate as much as a half a percentage point and would add $1.6 trillion to the national debt. This estimate notably also did not incorporate. Ahí está, para que no digan que es mentira. $60. Déjame ver. 3 empanadas son $9. So, Diana pidió papas rellenas, $6. Dani pidió 3 empanadas, $9. Yo pedí 3 empanadas también, $9. So, 3 empanadas. Cada empanada cuesta $3. No, porque pedimos el de 9. Porque Big Tree. Son 3.60, algo así cada empanada. Cuando tú pides el de 9, son 3 empanadas por 9. 3 por 3, 9. Son $3 que te sale cada empanada, pero eso es porque está en especial. 3, Big Tree. Ajá. Exacto, eso es especial. Pero que ahí nos le están metiendo los taxes, porque mira, service taxes $4.80. Hasta se me quitó el hambre ya. We just routinely just do not score congressional proposals. Señores, la regula con un proceso continuo de inflación. So to be independent, we need to be out of these very difficult fiscal issues, which are really your job. Thank you, Chair Powell. I yield back. Thank you. The gentlewoman from Massachusetts, Ms. Presley,
is now recognized for 5 minutes. Thank you, Madam Chair. Chairman Powell, without question, the Fed has a role to play in healing our economy. But as with Es el lío que no, coño, me voy a poner a vender empanada venezolana. Papá, tú te pones a vender. El que quiera hacer un negocio de comida aquí conmigo, que venga para acá. Yo estoy poniendo los platos limpios donde van. Si el que quiera poner un negocio de comida, que venga para acá, por donde yo vivo, y ponemos un negocio. Real. Our tools principally impact inflation, not necessarily wage inflation. So our job is price inflation. But I will say on wage inflation, the issue is that over time, wages are really a very important, over time looking forward, very important, particularly for service companies where most of the costs are really in wages. And wages, we all love to see big wage increases, but these increases that we have been having, some of them are just substantially bigger than would be consistent with 2% inflation. Thank you. Well, throughout today's hearing, to that point, you've indicated that the Fed doesn't have more precise tools at your disposal. Chairman, the root causes of the inflation we are seeing are supply chain disruptions outside of the Fed's control, whether it's COVID-19 lockdowns in China or the Russia-Ukraine war, which is why this knee-jerk response to raise interest rates is so alarming. The Fed cannot control the factors causing inflation, but this policy choice would plunge millions of people back into unemployment, dampen wage growth, and tip the economy into a recession. There's an old adage, Chairman Powell, if all you have is a hammer, everything looks like a nail. You've recently said that the Fed's tools, like interest rates and the balance sheet, are famously blunt and lack precision. Ella le está preguntando que subir los intereses es lo que va a joder más la vaina. ¿Tú no crees que hay otras herramientas que pueden mejorar la vaina que solamente subir los intereses? No, I don't think we're looking for new tools. No estamos buscando por nuevas herramientas. Inflation that's happening is really not going to be affected by tools, but a big part of it is going to be affected by our tools, and that's the part that's related to demand. Mr. Chairman, but by your own account, pero tú mismo has stated dicho on the record that the Fed's current tools are ill-suited que to deal with tú mismo has dicho que las herramientas de los Fed no hacen nada. ¿Tú no crees que hoy es el tiempo para expandir estas herramientas y hacer otra vaina? Por ejemplo, una herramienta que puede ayudar es regulaciones al crédito directo. Va a regular en sectores específicos que están experimentando alta inflación sin impactar otros. ¿Tú apoyarías a que el Congreso pase leyes? That's not something we would seek. Of course, it's up to Congress. Eso depende del Congreso. No tenemos opinión sobre eso. Pero tú has dicho que con tus herramientas que son muy débiles, ¿qué herramientas adicional pueden ser para ayudar a la inflación? Nuestras herramientas son las adecuadas para ayudar a la demanda. Y son más importantes que los precios de la energía y la comida. No podemos ayudar. Pero sí podemos ayudar con la demanda y hacemos eso. No estamos buscando más, involucrarnos más con la economía. El gobierno y el Congreso es quien tiene que decidir eso. En este momento, espérate, para que ya se vea bien. Así. Yo siento que necesitamos pólizas. Necesitamos Necesitamos políticas más fuertes, que no solamente sea subir el interés, para realmente ayudar a nuestra economía y acabar. Ay, gracias. Te mando el fuetazo para atrás. La moneda se quedó, uepa, coño, ¿qué digo? Thank you. Gracias. The gentleman from Wisconsin, Mr. Style. Ahora vamos con el de Wisconsin.
Thank you, Madam Chairwoman. Thank you for being here, Chair Powell. Appreciate it. Just a point of clarification. You noted that you ended your public statements in support of fiscal stimulus by the end of 2020. Is that correct? Yes. And so it'd be after that that the Democrats, under one-party control, passed $1.9 trillion of additional fiscal que stimulus. fueron los After it had already stopped making public statements in Chair support Powell. of additional fiscal stimulus. I have the timeline correct? Yeah, I mean, again, I'm not asking you to opine. I just want to make sure I had the timeline correct. I took no position publicly or privately. and Yo neither should no tuve ninguna posición sobre la Understood. Your public decisión. statements in support of additional fiscal Tú no stimulus tuviste- ended in 2020. The Democrats under one-party control passed $1.9 trillion. Fueron los of fiscal democráticos que pasaron after ese that period of estímulo. time. I just want to make sure of the timeline. Yo solamente I understand. quería asegurarme, Let me- dándole un fuetazo conscious of the sin, time we have. And sin you darle un noted fuetazo. that you think the Fed should not play a role in fiscal policy. I have grave concerns of the fiscal policy that we've seen playing out in Washington. Not asking you to opine on that. Looking at 2021, we saw real GDP growth about 5.6% in that year. Is that correct? Yes. Over 5%, a reasonably robust rate. And at that period of time, in the year of 2021, we saw the Fed's balance sheet increase by about $1.5 trillion. Is that correct? Sounds about right. So at the period of time where we were seeing reasonably robust economic growth, the Federal Reserve was continuing to build its balance sheet to a tune of $1.5 trillion. And so during the year 2021, the Federal Reserve ultimately purchased about 54% of all federal debt issued by the Treasury. Is that accurate? I don't know that. If you have the number in front of you. I have the number in front of me. I think it's worthwhile. Roughly half of the federal debt that was issued in 2021 was acquired by the Fed and placed on the Federal Reserve's balance sheet. My concern is that hid the real cost of borrowing that was being driven by the Biden administration at that time. And my concern is that the Federal Reserve, by increasing their balance sheet by $1.5 trillion at a period of time when Democrats put forward a gigantic stimulus package, after you had stopped your public calls, vamos a ver qué dice la comunidad también. Stimulus, that's all part of the problem. It's both the fiscal policy and the monetary policy coming together. But let me keep going here for a moment. The federal government paid in debt payments last year $580 billion. Is that correct? I don't know. That's the numbers I have. It's about 5.8% of our budget, fiscal side. And the projections of CBO interest over the next decade, one of the CBO projects that it will triple to $1.2 trillion. But that's assuming federal debt remains in a range of 2.4% to 3.8%. That's the CBO's projections to get to debt payments increasing to $1.2 trillion by the end of the decade. But we're sitting here at a period of time when the 10-year Treasury yield Espérense, que has lo crossed mismo. 3%, Cuando venga algo duro yo le digo, no me digan yesterday. así, que traduce, A year flojo. ago, that was Coño, manden $10, $15 y digan, ahí Marciano, traduce, pan, y uno se activa. Pero con comentario, traduce, flojo. Coño. Espérate, que esto no es fácil, ¿no? Interest payment number that's impacted by the interest rate set by the Fed will Cálmate, Dan Peña. 2.4 to 3.8%, Vamos a ver. or do you believe that it will dramatically be above that? We don't publish projections on No tenemos treasury rates. publicaciones. So as interest rates are moving, as you're doing that, I think appropriately so, to address the inflation environment. Traduce con el teclado, no me mandan un $50. Toma, Marciano, traduce. Coño, hasta los muñequitos le traduzco yo aquí. Si me mandan 50, mándense 50 ahí. Cincuentón ahí. We have a path. Traduce flojo porque algo te pagamos con Night. Traduce flojo porque yeah, rates returning to levels even where we are or even higher. That's what goes into our models because we assume over time, for example, we're reversing, we're going to be shrinking our balance sheet by in the range of $1 trillion a year in coming years. So that'll put more supply out. That should put some upward pressure on rates. So we do. It's not our business to project this publicly, but that our assumptions are that rates will return to levels that are somewhat higher. Well, let me, for the record, state that I'm very concerned that we're going to see interest rates remain high. The Committee for a Responsible Federal Budget notes that 50 basis points is $143 billion a year in debt. I'm concerned that we're on a path that's very unstable. Appreciate you being Estamos here. en el camino
a una economía muy inestable. No hay de acuerdo ahí. No hay de acuerdo ahí. 5 minutes. Thank you so much, Madam Chair. And thank you, Chairman, for coming in to speak with us today. Chair Powell. ¡Ay! Esta es dura, esta. Espérate. Which admittedly was a different world. Esta es dura. During a Financial Services Committee hearing, you relayed to me that, quote, I would look at today's unemployment as well within the range of plausible estimates of what the natural rate of unemployment is. A ver. Do you recall what the unemployment rate ¿Tú te acuerdas cuál era el desempleo? I want to say 3.5%. La tasa de desempleo. 3.5%. And what is the current unemployment rate ¿Y cuál es el actual? 3.6%. 3.6. You also said, quote, when unemployment went way up, you didn't see inflation go way down. Que cuando so you don't see inflation reacting subió, to unemployment the way it does because inflation seems very anchored. Again, that was at that time. Chair Powell, would you say that some, briefly, yes or no, but would you say that some of the contributing factors to today's inflation include ongoing supply chain issues, el problema de la cadena de suministro, las comodidades y las compañías también subiendo los precios porque ellos pueden? I would say on supply side issues for sure. En el supply sí, el suministro sí. And am I correct that American workers' wage gains have actually trailed inflation? In other words, subir while los the cost of goods precios went up by 8.6% on average, wages did not increase. Los salarios no suben, solamente. Depends. For some people at the lower end of the spectrum actually have been getting positive real wage gains. For most people, though, inflation has been higher than their wage increases. So on average, we have a wage growth at about 6.1%. Tenemos wages are trailing inflation. Los salarios están subiendo 6.3 y la inflación 8. Responsible for the inflationary issues that we're seeing today. But despite this, we are seeing some comments from individuals like former U.S. Treasury Secretary Lawrence Summers earlier this year said that in order to contain inflation, the U.S. needs contener la inflación, 5 years of unemployment above 5% or 1 year of 10% unemployment. Do you agree with that assessment? ¿Tú estás de acuerdo con eso? I understand how that number can be arrived at or derived, but I think there's so much uncertainty, and in particular, the answer is going to depend to a significant extent on what happens on the supply side. If we do get these supply side. Ella nació en Nueva York y sus padres son. Then you wouldn't see anything like that. But it's a highly uncertain time, and puertorriqueños. Our intention, of course, is to bring down Boricua. while keeping the labor market strong. I think it's important to drive home Yo siento que es importante que es ¿qué va a ser un 10%? 10% during the Great Recession. We did experience 10% unemployment in 1982 following the Volcker shock. Tuvimos un 10% de unemployment en 1992. En este mercado, para llegar a un 10%, tiene que ser 10.5 millones de personas que salgan de trabajo. Yes, it tends to move at twice the speed. Se mueve 2 veces más rápido, sí. So when the former Treasury Secretary says he wants 10% unemployment overall, he's also saying that we need black unemployment of nearly 20%, or implies that. But Chair Powell, I do think that despite the tools that you don't have, Congress does have tools as well. Exacto. Would you say that the following actions granted in the scope of Congress could a pesar de las herramientas que tú no tienes, el Congreso sí tiene las herramientas. Companies that are raising prices using their market power? I didn't hear the last part. Would this action, would using antitrust laws against companies that are raising their prices have an impact on inflation? Antitrust laws. Leyes de. Sorry. Usar leyes de antimonopolistas para detener estas empresas que están subiendo el precio va a tener un efecto. So windfall profits tax have a potential impact on inflation? Again, I don't.
And would requiring government contractors to keep a lid on their pricing have certain impacts on O inflation? sea, gobierno controlar a las empresas para que no suban los precios. Y no fue un éxito. Eso viene de demanda y suministro. If the Fed's tools mostly impact demand, Si but las most of those herramientas de los inflationary federales issues could impactan potentially la impact that oferta, supply, how high do you think the Fed would actually have to drive unemployment ¿qué to tan actually have an alto impact? tendría que subir el desempleo para tener un impacto? You know, ideally, we can raise rates, and it's very important that we get inflation back down, particularly for people at the margins of society who are suffering the most from inflation. Como yo, que tuve que dar 60 por una empanada. Tenemos que bajar la inflación. Bueno, ella lo que lo quiso impulsar a él para que, bueno, yo sé que tú no, a pesar de que tú no tienes las herramientas, el Congreso sí tiene las herramientas. ¿Tú crees que si nosotros le metemos la mano así, a la empresa que están subiendo los precios puede tener un impacto? Y él esquivaba y esquivaba y esquivaba. You were here, we talked, A ver. we discussed how rising interest rates really inflates debt servicing costs for the federal government. And I know what you're going to say. That's a concern for fiscal policymakers, the Congress, to take into account, not the Fed. And that is mostly true. But I still think Ocasio es una comunista y eso no funciona. Exacto. Ella, lo que ella dijo era como que de que el gobierno, gracias Manuel Mujica, que mandó $20. Así se habla, papá. Así se habla. Y William Warner manda $2. Dice, Ocasio es una comunista y eso no funciona así. De que las empresas, ella le dijo como que las empresas, de que el gobierno force a las empresas de que bajen sus precios para no subir la inflación. Y él dice que no, que la inflación es los precios que ponen las empresas, eso se rige por una ley que ellos no quieren cambiar, que es el suministro, la oferta y la demanda, la oferta y la demanda. Bueno. Annual increases. I'm going to say that again. $133 billion in annual increase in debt servicing costs. That is just a staggering amount of money. So we, Congress, must get our fiscal house in order. We have to. There is no other option. The dollar's position in the world as the global reserve currency is solid, and there are no immediate signs of that changing. But if we continue on our current trajectory, that will not always be a given. So my question is, are you worried that if our current fiscal path continues, which I should note with each rate hike it looks worse and worse, that the dollar's position in the world could be challenged in the long term? Is that a concern? Certainly in the long term. Yo soy cubano y mira cómo va Cuba, exactamente. I don't see it as particularly under threat at the moment, given the advantages that we have, which are many. But you're right, the U.S. federal budget is on an unsustainable path, and we will have to deal with it. The sooner the better. And unsustainable just means that the debt is growing faster than the economy, which by definition, over time, can't be sustained. Thank you. Gracias. For the record, I also want to follow up. You stated the following as Congress considered the Biden stimulus. Quote, in addition, workers and households who struggle to find their place in the post-pandemic economy. Eres el mejor marciano. Gracias, Jonathan. Papá, es un comentario pesado. Gracias. Eres el mejor marciano acompañado de $5. Muchísimas gracias, señores. Estamos aquí por ustedes y siempre vamos a estar aquí y nunca le vamos a fallar. Podemos cometer errores, vamos a seguir cometiendo errores, pero no le vamos a fallar. ¿Ok? Continuemos. National Association of Insurance Supervisors, the IAIS issued a consultation paper on comparability criteria looking at the use of international capital standard versus the aggregation method. As you know, the U.S. has committed to using an aggregation-like approach here in the U.S. through the National Association of Insurance Commissioners Group capita calculation and the Fed's proposed building block approach. Moreover, the EU and the UK, through their covered agreements with the U.S., recognize these approaches. Llaman por $25, traduce flojo. Nevertheless, Insurance Europe, a federation Pero no me digan flojo, qué vaina. representing more than 95% of the European market, takes the view that there cannot be two versions of an international capital standard. So my question is this: will you continue to advocate and support the aggregation method as an alternative to the international capital standard? So I think we're... ¿Se publicó el video, Dani? I'm a little rusty on that, but I will say this. I know that we're strongly committed to capital standards that work for U.S. insurance. ¿Se publicó el video?
I get that, but I guess what I'm getting at is we have a different way of regulating insurance here in the U.S. We all know that, and it works for us, and we do not need to let these international bodies change our way of doing things. We need you to stand up for the American way of doing things and for American businesses. Mm-hmm. Can you commit to doing that? I think that's what we're doing. So, okay. Yes. Thank you. Madam Chair, I yield back. Thank you. The gentleman from Massachusetts, Mr. Auchincloss, is now recognized for 5 minutes. Mira, aquí, señora, pero vamos a darle 5 minutos a cada uno. Vamos a ver. Thank you, Madam Chair. Welcome. Bienvenido. Bienvenido aquí. I want to start by asking Quiero comenzar preguntándote inflation expectations. ¿cuáles son tus expectativas de la inflación? Well know, can be very difficult to dislodge Va a ser once muy they are anchored difícil. in the mindset of consumers, and what the Fed can do both to address inflation, but also to convince Americans that inflation is going to be lowering in the medium term and thereby prevent inflation expectations from getting anchored. Well, so if you look at inflation expectations, Si and tú we, miras of las course, we measure professional expectativas, forecasters, households, market-based casas, break-evens, and things like that, a broad range of things, you do see Tú ves, people expect inflation to be high in the la very gente near espera que term, las but inflaciones they sean expect it to altas. come down fairly quickly and get back to. So generally, as a general matter, the evidence is clear that people do expect inflation. Generalmente la gente espera que la inflación suba. Our price stability mandate. But Eso es algo que lo this is the first, we haven't had a test like this. Nunca hemos tenido una prueba de esta manera. High inflation for a long time. Alta inflación So por it's un not a largo comfortable tiempo. place to be. Short-term inflation expectations are higher, and it does add, it adds to our desire to move expeditiously and with force to get. Gracias, Anibaldo. Gracias, Anibaldo, por los $9. Muchísimas gracias. Building on that, 1 degree removed, the only thing more painful than expected high inflation is unexpected high inflation. And it makes it the degree to which businesses and consumers do not have confidence in the Fed's ability to control inflation, or the U.S. government at large, makes it harder for them to make capital investments in the long term, makes it harder to do wage negotiations. Is there a measure of the degree of confidence that both business and consumers have in the ability of inflation to remain low that you are tracking, so that we can try to measure the degree of confidence people have in not having to see unexpected inflation in the future? So first, I agree. But ultimately, this is the point is that if the public retains confidence that inflation will come down, if their expectations remain anchored, then it will come down. Si la gente entiende que la inflación va a bajar, la inflación va a bajar. By many, many measures, we track them all. I mean, we put them all in one big measure called the Index of Common Inflation Expectations. We do that, and we publish that at various times. And they're sending basically that message that essentially, yes, inflation expectations are anchored. But as I said, that's good, but it's not enough. We need to get inflation down because inevitably over time, these expectations are going to be under pressure. Are you able to track, though, it seems like you also want to track volatility within that index of inflation expectations to see how much confidence people have that they're not going to see unexpected inflation? Yes. Van por ti, papá, desde Argentina. Mierda, María, gracias. Yeah, there's some small signs, concerning signs, and we just can't allow that. We really have to. Ultimately, our whole framework is about keeping inflation expectations well and truly anchored so that inflation will return to that anchor. And your credibility in that is autocatalytic in Ahí te van $5 para que baje la inflación de la empanada. Muchísimas gracias, señor. Gracias. Can you explain how quantitative tightening, I guess we would call it now, is going to play into that? Unrolling quantitative easing of the last 10 years? Sure. So it's quantitative easing in reverse. So what quantitative easing does is it reduces the supply of risk-free, longer-term assets, and that tends to drive rates down as people want those. And when we Señores, loosen our balance sheet, aquí hay otro. when we shrink our balance sheet, what happens is aquí hay otro live stream que están hablando sobre el futuro de las criptomonedas y las regulaciones en vivo. Yo no sé si ustedes quieren que pasemos a ese, mira. Y ahí está Charles Hawkinson. No sé si ustedes quieren que pasamos a ese. Yo sé que ustedes quieren que continuemos, pero vamos a ver. Déjame preguntarle.
Vamos a ver, está Charles Hawkinson. Están en el Congreso también hablando del futuro de la criptomoneda. Míralo aquí. Discutiendo las regulaciones de la criptomoneda. No sé si ustedes quieren que pasemos para allá. Voten. No sabe entender inglés, por eso tiene los subtítulos. Son cubanas esta empanada. La que yo pedí. Vamos a darle para allá. Vamos a darle para allá. Nosotros somos los más duros aquí. Nosotros cambiamos y hay que cambiar. Yo siento que este canal está... Yo siento que este canal, humildemente, gracias a ustedes estamos haciendo un buen trabajo porque uno está metiéndose en lo que a la gente le interesa ver. El futuro de la criptomoneda. Vamos a ver. Se está discutiendo el futuro de la criptomoneda. That the Commodity Futures Trading Commission has and will continue to play in regulating this trade. As more and more Americans invest in these assets, it's imperative for Congress to keep up as we regulate and oversee the digital realm, just as we do with more established markets. As we've all seen recently, Bitcoin, the most popular cryptocurrency, Bitcoin, el más popular, has badly tumbled in the last se ha caído muy fuerte. Ha bajado la mitad de su valor. Claramente, ningún mercado está inmune a la situación actual, Bitcoin o Wall Street. Pero necesitamos asegurar que que están seguros y que los inversionistas tienen acceso a la información que ellos necesitan. Voy a enfocar mis preguntas a los Gracias por estar aquí. Desde Corea del Sur. Cryptocurrency exchanges are, such as those that lack know your customer rules, may have criminal ties, or may be connected to the dark web. Thank you, Congresswoman. And yes, this is exactly what Chainalysis focuses on. Eso es lo mismo que acaba de decir Charles. Participants that actually facilitate transactions in cryptocurrencies. And to your point, we have seen over the last few years, exchanges in offshore jurisdictions actually used to facilitate the laundering of proceeds from things like ransomware. And so, OFAC has taken action to designate certain of these exchanges like SUEX and CHADEX as cryptocurrency exchanges that have facilitated that. I think that does speak, though, to the ability for us to focus the discussion here on how do we appropriately equip a market regulator with overseeing the venues that we think should form the reference prices for these commodities and ensure the orderly functioning of markets. And also, we've seen Treasury take necessary action to enforce rules around AML across the board internationally as well. And that's been very clear in sort of the actions that Treasury has taken. So let's delve into that. Director McGonigal, you mentioned in your testimony, since 2014, the CFTC has brought more than 50 enforcement actions against digital asset markets for issues like fraud, manipulation, and false reporting. Could you speak to how the investigation process works at CFTC? And do you feel there's more authority or certainly financial support you may need from Congress to strengthen CFTC's enforcement role? The CFTC, si necesita más dinero para enforzar estas pólizas. When it comes to Cuando se trata the CFTC has very broad and strong authority. Our anti-fraud, anti-manipulation Cuando se trata de la aplicación de estas leyes, the CFTC tiene demasiado... lo que ellos pueden hacer es muy general. The CFTC, para los que no saben, son los que se encargan de los mercados de futuro. Ok, eso es algo que se está discutiendo. ¿Quién es que debe de regular las criptomonedas?
¿Una entidad de mercado de futuro o una entidad de mercado de spot? And did not seek registration and also No ha visto registración violated y AML tampoco ha violado. provisions. We also look at fraud in the context of illegal contracts. Se ve fea la calidad. Déjame So, buscar for otro que se vea example, mejor. if it's a leverage contract that doesn't result in the delivery of the actual physical currency within a period of time, that falls within CFTC's anti-fraud authority, and it's treated as if it's a futures contract. Si fuera un contrato de futuro. And can you elaborate Tú puedes on how elaborar these crimes work? en cómo estos You've given an crímenes example of funcionan. What you all have identified as emerging ¿Cómo- trends and illicit activity ¿Cómo related to tú vas a digital identificar assets una that you subida are on the lookout for? I que, know que ustedes van a estar I do a atentos? lot of work in the addiction and opioid space, but also sex trafficking. And it looks like my time is up, so we'll have to see if we can beg the chairman's indulgence for your response. The gentleman may proceed. Yes, thank you. And say in particular, the attraction to leverage so that, sort of get Espérate, rich yo te he quick preguntado, déjame buscar lo que se vea mejor. Are at 50 to 1 leverage, for example. Like that is a significant risk concern. We also see digital assets where they may not be the subject of the fraud, but they're the payment mechanism in connection with other fraud schemes, like, for example, Forex fraud that CFTC has jurisdiction over. Igual de feo se ve. Excellent. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. I yield back. Gentleman's time has expired. Mr. Feenstra. Excuse me, Mr. Scott. Thank you, Mr. Chairman. Am I right? Oh. Señores, para los que estén perdidos, se está discutiendo ese bill que yo dije. Ese proyecto de ley sobre las criptomonedas. This isn't, it's not corn, it's not gold, it's certainly not No es oro, no es maíz, there are a lot of questions no son here. casas, One is así que hay if muchas preguntas. the US is going to regulate, Si los Estados Unidos va a regular, then it's CFTC versus si, SEC. si es la CFTC versus la FCC. Then there's the how. If you do FCC that, versus then there's who do you CFTC. regulate. So my understanding is there are 20,000 approximately cryptocurrencies in the world. Hay worth 20,000 about $3 criptomonedas en el trillion. Is that mundo. close? Give or take $1 trillion on a day on the values, but somewhere around 20,000 currencies. 20,000 criptomonedas, sí. I mean, the question I have. La pregunta que tengo, ¿ese tiene un Tesla? Es el anillo del Tesla que él 20,000 tiene. currencies, CFTC, how many people work at the CFTC? ¿Cuánta gente trabaja en la CFTC para manejar 40,000 criptomonedas, 20,000 criptomonedas? Thank you, Congressman. Gracias. Ese que está hablando, este es de la CFTC. So you would be talking about, if they gave up everything that they're currently doing, you're talking about Es que no son todas 100 cryptocurrencies a person. 100 criptomonedas por persona. My point is, Mi punto es, it's not possible to no es regulate all of these posible. currencies. Comisión de negociación de futuro material y de materias primas. And so then the question becomes, La pregunta es, ¿quién? And I mean, is it that we're going to have a value if the currency reaches a certain dollar figure that all of a sudden we're going to regulate it? $1. I'm interested in any comments that any of you Estoy may interesado en have el comentario que cualquiera de ustedes pueda tener. 20,000 cryptos, how you determine who. ¿Cuál? De tanta criptomoneda que hay, ¿cuál va a ser la criptomoneda? One of the powers of our industry Uno de los poderes de nuestra industria. ¿Tú sabes quién es que está hablando ahí, verdad? So you don't have to think, Tú no well, tienes que pensar, which bueno, person's going to sit down ¿qué and look at persona this va a big sentarse pile? a ver todo Think of the esto? IRS and tax returns. ¡Uf! ¡El duro! Quadruple the size of the IRS, we still couldn't audit every single American. It's just Nosotros podemos cuadriplicar el poder del IRS y es imposible auditar a cada americano. currencies is that in the transactions themselves, they can carry metadata
En las transacciones está la metadata. Estas son las cosas que a nosotros nos importan y nosotros no vamos a... Esa cosa no se... Es una conversación de qué te importa y qué podemos hacer como tecnología cuando hay anomalías. Así es que entra. O sea, él está diciendo como que no tiene que haber una persona directa encargada como que de cada criptomoneda. So self-certification is different. Self-verification es diferente que una agencia lo regule. So you have SROs, you have market standards, you have principles, and in many cases, financial regulation is mostly done by SROs or private organizations. If you look at, for example, compliance, it's not the SEC or the CFTC going out there doing KYC and AML. It's banks that are doing these types of things. Los bancos tienen su propia... It's a public-private partnership, and what needs to be done is to establish those boundaries, and then what we can do as innovators is write software to help make that happen. And literally, that's what Chainalysis is doing right now, and their competitors. Buena respuesta, papá. Es que no tiene que ser la FTC que se encargue de todo. Hay que delegar, porque el Banco Central no va y le pide a cada cliente la información. Diablo, qué duro. What I do fear, because I don't think that crypto should be a significant portion of the average investment portfolio. I don't. No pienso. And Oh, I do fear este tipo en contra de la criptomoneda. Yo siento que las criptomonedas no deben de tener un puesto significativo en ningún portafolio de algún inversionista. Y yo siento que es una cosa peligrosa para los inversionistas. Y yo voy a estar muy preocupado de que tenga más de 5%. No estoy hablando de los tipos como tú que saben, sino el americano de a pie. Él dice, me preocupa que tenga más de un 5% de su portafolio en criptomoneda. El diablo. Le dio durísimo. Mr. Maloney. Vámonos. Next. Thank you so much, Chairman Maloney and Ranking Member Fishbach. It's great that we're having this discussion today. Es increíble que estamos teniendo esta discusión, es muy importante. Los mercados, las regulaciones. Mr. McGonigal, in addition to requirements that apply to all CFTC-regulated futures and derivative exchanges, would the CFTC require additional authority from Congress to promulgate additional crypto-specific requirements? El tipo dijo su vaina y se va. The CFTC were to be given primary regulatory authority over digital asset trading platforms by Congress. Yes, Congressman, we would need additional regulatory authority. Debemos necesitar una autoridad adicional. Go down that path. What are you looking for? ¿Y qué tú estarías buscando? Currently, for both designated contract markets and for swap execution facilities, there's a system of core principles that the agency has. Que la agencia tiene. More recently, with respect to más recientemente al respecto de los swaps. We engaged in extensive public comment around the establishment of setting up the operation of the facility. El tipo ese que dijo eso, él se fue. A mí, eso es lo que yo más odio en la gente, que quieren decir su opinión y no escuchan la de los demás. So do you agree that the evolution or maturation of a digital asset and its underlying network has the potential to remove security-like characteristics over time for assets to become fully decentralized? Para que los activos se conviertan completamente descentralizados ¿o no? Right, so is there a parallel? ¿Hay algo paralelo? In that regard? Totally appreciate that question, and that is an interesting topic. Y eso es un tema importante. Are broadly defined to be commodities. If there is a determination under current law that the SEC determines that it's a security, then it takes it outside of CFTC jurisdiction, and there isn't currently a framework that would allow evolution of the product. No existe un framework que correct. And that'd be a problem. So, is there a parallel there with regard to that evolution then to the swaps? I think how we handled swaps is we divided the market, right? And so
characteristics of certain swaps that were more closely aligned with the SEC were at SEC. SEC and CFTC communicated, dialogue, and worked together on aquí hay un lío que yo tengo que sentarme y explicárselo bien. So that is something that is available to agencies. So one more question. How do you think the notion of fully decentralized should be defined and determined? Descentralizado debe ser. Or at what triggering event should that determination be made? And then through what process? And I know this is a tangled web. No, es una pregunta dura. Right. So it is a tangled web, and I guess from CFTC's vantage, I don't consider or look at how the thing presents, right? Whether it's like so-called decentralized, as opposed to, is it something where there's a trading interest? There's many market participants are interested in trading and understanding how it trades. Yep. So from our perspective, we probably would be encouraging not so much a definition of what is decentralized, but whether the underlying digital asset is something that should fall cuando ellos regulen las criptomonedas, ellos van a ver criptomonedas, bueno. As opposed to defining this other structure. Right. And would you need more congressional intent to go down that rabbit hole, that path? Va a necesitar más intenciones del Congreso. Certainly, if ese botón deben de ponérselo más cerca porque él se va a romper el brazo. CFTC's jurisdiction as it applied to any further legislation that would be appropriate. Yep. But as I mentioned, we currently have digital assets as a defined commodity. Right. Está definido como una commodity. Thank you for your information. This is a great area. Una área bien gris. Y tenemos que meternos. Tenemos que estudiarlo. Thank you, gentlemen. Mr. Cloud. Tenemos que abrazarlo. Thank you, embrace it. And thank you all for being here. And thank you, Ranking Member, for hosting this. I carry some of the concerns, I guess, about regulation that some of the former members have carried, just because a lot of times the government will see mission creep. And so one of the great appeals of cryptocurrencies when I talk to people who kind of dabble in it is the fact that there's not an intermediary. Algo de lo que le importa a la gente es que no hay un intermediario. Tengo la pregunta. ¿Quién y cómo? ¿Cómo mantenemos esto limitado? ¿Cuál es el fallo del mercado? ¿Cómo mantenemos unas regulaciones que siga siendo así? Very much invasive, and if you can answer that, Mr. But I'll point out Mr. Hoskinson mentioned the banks as an example of how this is done well. If you talk to the bankers, a lot of them will talk about how this is not done very well, in the fact that they have to be the authoritarian arm of the federal government in a lot of different ways. Está preguntando cómo si en la criptomoneda se supone que no debe de existir un hombre del medio. Thank you, Congressman, for the opportunity to address that particular issue around the certification of products currently at CFTC. It is in a situation where an exchange can willy-nilly certify a product and allow that for trading. There are all core principles apply, but in particular, not readily susceptible to manipulation. And so what we're getting at is who's interested in trading this product and why? And is there sufficient liquidity, for example, or sufficient interest by market participants that there actually is a market value to exchange or para intercambiarlo o transferir el riesgo? Think of why individuals would want to hedge. Va a haber individuos que van a querer hacerlo. End users, and they have an interest in the actual underlying commodity. But we also see interest in cash-settled contracts, these financially settled obligations. En las obligaciones y en lo contrario. Under our current system of regulation, we have an ability to winnow out activity or contracts that don't provide a market value. No entendí una verga. You want to speak to that, or? Vamos a ver, no entendí nada. Sure. Sigamos. Can I comment on the KYC AML side? En KYC, vamos a ver. I don't think anybody's doing KYC AML well, and nobody wants to be a data broker. It's
pretty crazy what's going on right now. I'm a big believer that you have to understand what private industry has been doing over the last que la industria privada ha estado haciendo en los últimos 20 años. Google, you look at si tú ves Google, tú ves Facebook, mira esas empresas. They don't just go and make sprockets and cars or something and they compete in a fair market. Ellos no lo hacen de una manera de competencia. Ellos tienen mucho control de recursos principales. Got control over the energy industry. And then we said, boy, that's probably not a good idea. We should do something about it. Este tipo es demasiado duro. Facebook, these other companies, they've gained so much control over information. Tienen mucho control sobre las informaciones y otros recursos fundamentales. Y hasta ellos deciden quién compite y quién no. Al final es la liberación de esos recursos. El punto de la descentralización, nadie debe estar en control de esto. Eso requiere diferentes formas fundamentales para actuar. I only have a minute, so if I can jump in here. The fact that you're talking about big tech, I think is very interesting because you also mentioned that one of the features of regulation is that we can use algorithms now. Puedes usar algoritmos. Qué raro que tú estás criticando a Facebook y vainas si tú mismo dijiste de que podemos usar algoritmos para... Si tú le das al gobierno ese poder hacer una moneda digital y ya tenemos bancos. And in China, we see where those ESG scores suddenly become personal scores on individuals. It's not a far step technologically. No es un paso muy grande de manera tecnológica, de la manera que tú ves una de las agencias trabajando para usar esos algoritmos, para verlos. ¿Cómo nosotros competimos de manera económica sin amenazar la privacidad y los derechos de privacidad de los americanos? Esto es un tema muy peligroso si no se maneja de la manera correcta. So the point is the algorithms ought to be built out in an open source process, transparent, es abierto y transparente. People have to have the ability to opt in. Y gente tiene que tener la actividad de entrar y salir si quiere. El poder de nuestra industria. It was the tireless work of millions of people, many of which never met each other, around the world, coming together voluntarily. El poder de nuestra industria es que nosotros construimos una nueva economía. That's the way we ought to think about it. Esa es la forma que nosotros tenemos que pensar de esto. No como nosotros creamos una agencia del gobierno que va a controlar todo. Ahora tú me estás hay problemas, estamos trabajando con eso, pero al mismo tiempo hemos creado valores para millones y millones de personas. Gentleman's time has expired. Thank the gentleman. Coño. Concludes our initial round of questions. Seeing no other members in the room, I want to extend an opportunity for a selective round of additional questions if the ranking member has anything happy to yield to her. If we're prepared to, and I don't see any others, but I just wanted to express another thank you to everybody. Gracias por venir. Ellos son los dos que están proponiendo esta ley. Informational kind of meeting that we've been able to have, and I have again thanked the chair for bringing us together, but thank you to all of the witnesses. Well, I thank the gentleman, and I take it that's your closing remarks. Appreciate that. Maloney y ella, gracias a todos, pero esto es como que una reunión de los demócratas. Todos son demócratas aquí para apoyar la ley. Given this committee's jurisdiction over this Commodity Futures Trading Commission, market volatility and continued growth of this industry, it's important ese to remain comité que active se habla. and engaged as a participant and have these conversations to consider and determine Tenemos appropriate una forma apropiada y necesaria las regulaciones en esta industria. As you know, since Bitcoin was released in 2009, the digital asset market has experienced explosive growth, innovation, and evolution. Bitcoin fue lanzado en 2009 y ha tenido una explosión en su precio, en la economía, en la innovación. Tiene características
para un futuro. And of course, as recent developments have shown, we also understand the volatility. Entendemos la volatilidad de eso. The potential solutions this La solución technology can potencial offer de esta are worthy of a tecnología regulatory regime para that will allow un régimen for regulatorio innovation while que va a also permitir requiring platforms adhere to y a va a uniform requerir set que of standards and plataformas guidelines, and will protect those that y choose vamos to a proteger a participate. esos que usan. While there are many more conversations to be had, I'm certainly Mientras glad tenemos that más our conversaciones committee que is remaining hacer, active in this discussion este regarding the future comité se va a of mantener digital asset, activo regulation. sobre el Also, digital asset y las want to stress the regulaciones. importance we all Y yo quiero put expresar on la the United importancia States having a leadership role de tener in un this leadership. space. I'd like to thank the committee chairman, Mr. Scott, for the opportunity to chair the subcommittee. I'm also very proud to take this leadership role. Muy orgulloso de tener este rol de líder. Binance ¿Y qué fue? y Cristiano Ronaldo. Colaboración. Huepa. Dice, Y este mamón nosotros vamos aquí. a cambiar. ¿Y qué fue? Se acabó ya. Él estaba dando la despedida. Qué susto me da este gay. Y así entra y todo. Diablo. La chica de atrás no para de reírse. Está haciendo ojitos a alguien. Cadena infinito. Huepa. Ya llegó la comida. Señor, yo me voy a comer mi empanada. Lo bueno es, se está hablando en el Congreso. ¿Ok? Deberías dar cursos en inglés, bro. Oh my God, toda la luna. Acabaron de hablar. Esa ley. Ellos, ¿verdad? Proponen una ley, proponen un proyecto de ley. El proyecto de ley se discute. ¿Ok? Y eso es lo que está sucediendo. Se está discutiendo un proyecto de ley. Y se le está mostrando a los congresistas. ¿Ok? A mí me da mucha confianza de que el tipo de Cardano esté ahí. No sé ustedes, pero me da mucha confianza de que el tipo de Cardano... Me da mucha confianza en Cardano, ojo, de que el tipo de Cardano esté ahí. Eso es bueno. ¿Qué? No sé qué digan ustedes, pero a mí me gusta eso. Llevaron al más duro. Sí, el tipo de Cardano es un duro. Ojalá que lo escuchen en el Congreso y sus puntos. Yo no sé, pero yo voto porque estudiemos más al tipo de Cardano, ¿me entiendes? Vamos a contratar a Marciano para traductor simultáneo en un concurso de belleza. En resumen, por favor, es comenzando una conversación, señores. Es comenzando una conversación de las criptomonedas, si son reguladas y cómo deben de ser reguladas. Esa es la conversación. ¿Ok? Esa es la conversación. Déjame ver si los viejitos siguen hablando. And welcome to the hearing we're calling the Future of Digital Asset Regulation. Today's hearing is a good opportunity. Yo tengo que escucharlo completo y darle un resumen. No me digas que te vi. No, esta gente sigue en vivo. Yo me voy. Voy a leer unos cuantos comentarios y me voy. Tengo hambre. A ver. El CEO de Cardano es el único que pone la cara y se ve el compromiso del resto del CEO. Nada de nada. Título del directo. Comiéndome una empanada mientras veo caer a Cardano. Regular solo significa intervención y sacar trabajo del gobierno sobre la riqueza de la gente. No. Eso es en tu país. Eso es en Venezuela. Pero eso no es regular algo. ¿Ok? Eso es regular en un gobierno comunista, intervencionario, que interviene las empresas. Pero una regulación de un gobierno capitalista no es igual. Eso sí te lo discuto. No es igual.
Vamos el sábado a hablar de eso. Marciano, te vas a comer $70. Esas empanadas hasta a mí me dolió. El que da la cara en el mundo de las cripto es Richard Hertz, el creador de SHIBA. Haz uno que habla a la comunidad por lo menos 5 minutos. Marciano, mañana viernes shitcoin de Marciano. Puede ser que mañana hablemos de un shitcoin. Bitcoin a cero. Todos los que critican a SHIBA vayan y coman un cerrado de mierda del tamaño de la Torre Eiffel, cabrones chingones. Pero ¿por qué tanta violencia? Con respeto a Marciano, para el próximo video traducido no se entendió nada. Es que se escuchaba mal. Se escuchaba mal, señores. Entonces, el último. ¿Tú no viste cómo estaba la traducción de estos viejitos hablando? Several of my colleagues on the other side of the aisle have been debating about, the Biden policy and so forth, which I know you can comment on. But there is a concern where we... Un gobierno capitalista puede ser estatista. Y Estados Unidos tiene mucho de eso. No te entendí. Marciano, cuando puedas hablar de la criptomoneda, Marciano, dame luz, ¿cómo hago hacerme rico? Ya todos... es que depende del gobierno. Por ejemplo, ¿qué hizo España? ¿Qué hace España? España no ve las criptomonedas, pero si tú ganas dinero en criptomonedas, tú debes de pagar. Una pregunta. En España, ¿cómo están las criptomonedas? ¿El gobierno lo acepta? Menos mal habló Charles, un hombre intelectual. No me imagino al CEO de SHIBA hablando. No, papá, con una máscara de perrito. No estoy... Una pregunta, ¿cómo está la criptomoneda en España? En el sentido de que hay negocios que pueden aceptar criptomonedas o no. Tenemos que hablar de eso también. Sí, en España las criptos son aceptadas. No las aceptas. Lo que se afecta es a los impuestos por ganancia. En España odia las criptos, pero quiere que le paguen impuestos por tener más de 50,000. ¿Cómo es en España? ¿Cómo es? Es la pregunta. Vivo en España. Binance mandado. El gobierno las acepta. En enero sacarán una ley para quitarle muchísimo porcentaje a la gente y cuando saque las cripto. En enero será la clave. Pero las criptomonedas se hablan en el Congreso. Hay un proyecto de ley para las criptomonedas. Yo me voy, que lo que hay es hambre, papá. Ya llegó la empanada. Ya llegó la empanada. Déjame ver si me la pueden traer para que ustedes vean la empanada de $3. Y terminamos el live stream. Dani, yo creo que ya llegaron la empanada. Tú puedes traerme una para acá abajo para yo enseñar a la gente cuánto son $3. Atención, función Marciano, crack, gracias por poner esta info. Yo voy a seguir vivo mientras haya personas como ustedes que les guste el trabajo que yo estoy haciendo. Yo voy a seguir aquí. Para las empanadas con chiva. No hay proyecto de ley sobre las que... Marciano, ¿cómo me puedo comunicar contigo? Twitter. ¿Qué? Ay, coño, perdón. Cónchole.
Investiga sobre Flare Network, el blockchain que conecta. Señores, cuando entre esta regulación, va a cambiar las monedas así raras. Va a haber un problema. Ok, va a haber un problema con esa moneda. Mami, tú le puedes decir a Dani que me traiga una empanada solamente para yo enseñar a la gente y yo subo. ¿Vas a hacer el video de Quantum? Ay, no sé. José Holt sabe todo de España. 300,000 de Chiva es empanada. No, aún no. Dani parece que está durmiendo. Ese tipo es duro. Charles es el líder de la criptomoneda porque conoce BTC y uno de los fundamentos. Sí, brother. ¿De qué son las empanadas? Yo pedí una de lechón, otra de pollo y otra de queso. Las empanadas chilenas no las he probado, ¿no? Ya lo voy a tener yo que subir a ver la empanada. Déjame yo subir, espérate. España vive de los impuestos. Imagínate que... Espérate, yo creo que ninguna de esta gente está aquí. De los muñequitos. Esto es lo más, esto es lo peor del mundo. Yo les voy a decir a ustedes, si ustedes quieren tener un restaurante y quieren venir aquí a vender empanadas, ustedes se van a hacer ricos. ¿Tú sabes de qué tamaño es la empanada de $3? Ahí están las 3 empanadas. Mira. $3. Mira. Mira el tamaño. Mira. Déjame ver, para que tengan una idea. Esto es un disco duro de los chiquitos. Mira. Déjame ver, ¿qué le muestro? Para que tú veas, mira. Esto es una tarjeta de débito. Mira. Para que vean el tamaño, ¿verdad? Mira. Mira el tamaño de la empanada, señores. $3. $3, que es 3,60, son casi $4. ¿Ok? Casi $4. Vamos a poner un puesto de empanada. Vengan, yo le doy el dinero y nos hacemos millonarios. Aquí, papá, mira. Espera, alguien mandó Marciano. Investiga sobre Flare Network, el blockchain que conecta a la blockchain. Se lanza el 4 de julio. Ya tiene red de Canarias, SB, Krakens, así como funciona Doc y Kusama. Coño, Flare Network. Déjame yo ver. Gracias por el dinero. Gracias por la donación. Flare Network. Esto ha sido todo por este robo. Esto ha sido todo por este video. Me voy. $3. Más nunca. Me han estafado. Hablamos ahorita.